Incendios, megaterremotos, erupciones volcánicas, grandes aludes. Esas y muchas otras catástrofes naturales han quizás moldeado nuestro carácter, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia como chilenos. Y es el tema que queremos discutir hoy con el hashtag Cultura Verdadera Catástrofes. Bienvenidos todos, un nuevo lunes, un nuevo capítulo de Cultura Verdadera, totalmente en vivo y en directo, cuando ya son las 22:00 minutos a través de las pantallas de la red. Quiero presentar a un panel selecto que tenemos hoy día, pero con una pregunta más bien personal. Cada uno de ellos tiene un currículum súper importante en su especialidad, pero también, así como la experiencia de vida de cada uno de nosotros, ustedes en sus casas, es importante saber cuáles han sido o cuál ha sido la catástrofe que más los ha marcado en su vida, en su psicología, en lo familiar o en su contexto. Partimos con don José Miguel Píquer. Él es doctor en computación, profesor asociado de la Universidad de Chile, y cuenta la trivia un dato tremendo. El chileno, señores, mírenlo bien en su pantalla, el chileno que mandó el primer mail en la historia de este país. Un aplauso para Píquer hoy día. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenido. Bueno, la pregunta está sobre la mesa. ¿Cuál ha sido la catástrofe natural que más ha marcado tu vida, José Miguel? Sí, yo diría que claramente fue el terremoto de 1985, ¿no? Es de alguna forma el terremoto que me tocó más de cerca a mí, en un momento de mi vida además donde estábamos recién viviendo independientes, digamos, me tocó así como jefe de familia, y tuvimos además familiares que estaban en el puerto, cerca de San Antonio, y no sabíamos qué había sido de ellos, y había sido el epicentro, y nos quedamos sin comunicaciones, tuvimos que ir a buscarlos al otro día para saber qué había pasado. O sea, fue de lejos, digamos, como la catástrofe que me golpeó más cerca. ¿Qué edad tenía ahí? El 85 era un niño de 24 años más o menos, sí. Mira, paréntesis, y disculpa, vamos a salir de un poco del protocolo, pero ¿qué decía el primer mail que se envió en Chile? Yo hice que el mail se fuera. El que lo escribió fue mi profe, que era Patricio Poblete, que estaba conmigo ahí, y él puso, si este mail te llega, abriremos una botella de champaña, y se lo mandó a los profes que estaban en la USACH al otro lado. ¿Se abrió la champaña? No se abrió nunca la botella de champaña. ¿Pudieron contestar ellos? ¿Ah? ¿Cómo saben que ellos pudieron contestar? No, llamamos por teléfono después para ver si le había llegado el... Oye, bueno, ya que estamos hablando de qué año. Perdón, déjeme presentarlo, por favor. Mira, al tiro estamos con Manuel Carretón, sociólogo, politólogo, académico de la Universidad de Chile, Premio Nacional. Ahora puede hablar lo que quiera, don Manuel. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. ¿Y usted cómo está? Yo muy contento. Sí. Estoy muy contento de recibirlo en este programa. ¿Verdad? No, es que por la a esta altura ya en calidad de conductor. Es un chiste que ya hemos hecho otras veces. No, mira, para mí, una nota respecto a lo que tú contabas. El del 85, por ejemplo, a mí me pasó por arriba. Me pasó por arriba porque estaba viviendo el terremoto en mi separación. Ah, mira. Entonces es interesante esa cuestión de lo personal. Y en cambio es exactamente lo contrario a lo que te estaba pasando a ti, y por lo tanto el terremoto afectaba tu vida, en cierto modo. En cambio, en mi caso, era un problema más que tenía que preocupar cuando estaba en otra cosa. Pero el terremoto es decir, la catástrofe, yo creo que a mí más me ha impactado es el terremoto de 1960. Con la destrucción de Valdivia, en fin, porque estaba en el último año de colegio, y entonces se hicieron una serie de campañas. Al año siguiente entré a la universidad, y la universidad quedó totalmente marcada por los primeros trabajos de verano. Y después me tocó ser presidente de la Federación de Estudiantes, retomar eso. Entonces, por los primeros trabajos de verano, que fueron trabajos... Lo que me llamó la atención, el comportamiento inicial que hubo en Concepción y en otras partes. Pero digamos que el que marca algo muy... Incluso uno diría la vocación social de uno. Cuando la gente sale a la calle, saquea supermercados. Claro. Yo creo que eso, cuando el gobierno dilata la salida de los militares a la calle con cierto... No, te voy a decir que eso no me impactó, porque a mí no le tenía ninguna simpatía a los militares, por lo tanto yo estaba en que no le entregaran nada en ese momento. Pero lo que me impactó fue ese tipo de comportamiento que después, bueno, se superó rápidamente. Pero digo, el terremoto de Valdivia yo creo que marca un poco la trayectoria de uno en lo que es la vocación social. Fue demasiado importante. Uno estaba en un colegio cuico, ¿eh? En esa época no se llamaba cuico, sino aristocrático.
Sí, y Tuco. y entonces los curas se preocuparon y a muchos, digamos, en algunos cursos hubo sacerdotes que estaban tan involucrados con esto que nos hicieron sacarnos suéteres y otras cosas que pudieran mandarse directamente ahí, en clase. Ahí mismo. Ahí mismo. ¿Qué tienen ustedes en este salón de clases para enviar a los damnificados? ¿Qué están haciendo que no, mucho más agresivo? ¿Qué están haciendo que no hacen nada y están ahí con esos suéteres preciosos? Listo, entréguenlo. Entréguenlo. Y eso marca. Eso marca, claro. Estamos también hoy, y la misma pregunta, con Voltaire Alvarado, magíster en Geografía y Geomática, coordinador de la Escuela de Geografía de la Academia Humanismo Cristiano. Voltaire, bienvenido. Gracias. Misma pregunta, ¿cuál ha sido la catástrofe que más ha marcado tu vida? La verdad es que a mí me pasa un poco lo que decía el profesor Garretón recién, a propósito del terremoto del 85. Yo tenía 4 años en el 85, pero lo recuerdo bien porque vivíamos en una casa bien grande en La Cisterna y una casa que se movió completa. Se cayó un ventanal incluso. Pero ya mayor, el 27 de febrero del 2010 es un evento comunicacional a nivel de la transmisión inmediata del impacto de la catástrofe que a mí me deja un poco perplejo respecto de la forma que tenemos nosotros de reaccionar frente a las catástrofes, y quizá el gran problema que hay es los vacíos en la educación, en la formación, en educación ambiental que tenemos en un país de catástrofe. Exacto. Eso yo creo que por el nivel de impacto, pero viendo las imágenes de lo que ha ocurrido en el norte las últimas semanas, el nivel de destrucción y el retroceso total en construcción, en comercio, en la forma de vida de las personas de la región de Tarapacá, el norte de la región de Coquimbo y el sur de la región de Antofagasta, creo que podría ser comparable con un tsunami de grandes proporciones en la zona sur, hoy día. Eso cambia totalmente el paradigma de planificación. Me parece que, lo conversábamos recién en maquillaje, cambia completamente la forma en la que las personas conciben a la ONEMI, ya no como una oficina, como decías tú en el maquillaje, sino que tiene que ser un organismo que se empodere y que empiece a generar modelos. Voltaire, lo vamos a hablar hoy día y lo vamos a hablar con una nota, además, en un ratito más, respecto de qué tan preparados estamos para las catástrofes. Y aquí van a surgir una serie de temáticas que me imagino van a pasar por el centralismo, por mayor poder para las regiones, los municipios, en fin. Y también, para presentar a todo nuestro panel, estamos con don Sergio Albornoz, experto en prevención de riesgos, docente del Duoc UC. Don Sergio, bienvenido. Misma pregunta, ¿cuál es la catástrofe que más ha marcado su vida? Ignacio, sin duda, en lo personal, el terremoto del 2010. Por un tema personal, mi madre estaba hospitalizada en la posta central en esa oportunidad, entonces tuve que salir y además haber vivido como familia el tema de la falta de servicio por un par de días, lo hace sentir muy vulnerable. Entonces uno piensa a la gente de ahora del norte, que lleva 14 días sin servicio y que le queda quizás para cuánto tiempo, hace que esa sensación marcara. Pero lo más, que el tema personal es lo mínimo. Lo que realmente fue grave del 2010 fue la actuación de la autoridad en esa oportunidad. En el 2010 murió una cantidad de personas por el terremoto, por el tsunami, alguna que otra, pero hubo mucha gente que murió por falta de información y por falta de actuación o actuación tardía de la autoridad. Claro. No hay que olvidarnos que es un juicio que todavía está pendiente. Las imágenes estaban ahí, donde las personas que estaban en ONEMI, en ese portal, el actual ONEMI no tiene nada que ver con la de ese entonces, decían, pero mejor no digamos esto, no causemos alarma. Esa actitud que veníamos viendo hace muchos años, cuando había un temblor en alguna parte del país, decían grado 6,5, decían un temblor de fuerte magnitud, nunca le llamaban terremoto. Entonces esa actitud fue la que, la guinda de la torta fue el 2010, cuando por falta de acción y falta de profesionalismo del organismo encargado, murió gente que no se le avisó que había un tsunami y murió pudiendo haberse salvado caminando una cuadra. Sergio, y eso no pasó. Veo cómo los cuatro han tocado dentro del impacto en sus vidas los terremotos, pero también, y como se ha mencionado aquí también, tsunamis, grandes incendios, inundaciones, todo aquí en esta nota que da cuenta de la historia, de cómo Chile ha enfrentado sus catástrofes naturales y cómo han marcado nuestra identidad. Pongan atención.
Ponernos bajo el marco de la puerta o bajo una mesa ante los movimientos telúricos, refugiarse a las alturas ante un maremoto, son solo algunas de las clásicas recomendaciones para mantenerse a salvo ante las demostraciones de la naturaleza. Pero, ¿qué hacer cuando no hay tiempo para escapar? Cuando las casas no resisten mientras la tierra se sacude, cuando el mar azota con tanta fuerza que se lleva lo que por años costó construir, cuando el barro sumerge entre sus viscosidades a seres queridos, o cuando un volcán hace erupción y nos obliga a dejar hasta nuestros recuerdos. Las catástrofes naturales son una constante en nuestro país. La costa, volcanes, lluvias copiosas, cada cierto tiempo desatan su furia y descontrol, dejándonos expuestos y desnudos. Por eso, esta noche en Cultura Verdadera queremos exponer esta realidad del país. ¿Cómo las enfrentamos? Pero por estos días, el norte de Chile vive una cruda realidad. En la actualidad, el norte del país vive las consecuencias de un fuerte aluvión que ha dejado hasta el momento, según confirmó la ONEMI, a 125 desaparecidos y 25 fallecidos hasta la fecha. En cuanto a los damnificados, se reportan 29.741, de los cuales 2.607 corresponden a personas que se encuentran en albergues. Además, se registran 2.071 viviendas destruidas y 6.254 con daño mayor. Lo importante es la cantidad de agua. Nosotros lamentablemente tenemos un mal diseño en cuanto a construcción. Construimos en sectores de quebrada porque pasan 10, 20, 30, 40 años y no hay lluvia, no hay ningún desastre. Pero fíjate que esos sectores del norte, la mayoría están hechos por aluviones. O sea, cada vez que hay un aluvión, hace 100 años atrás, uno va construyendo. No solo el norte ha sido cubierto por aluviones, fue en 1993 cuando un aluvión se tomó la quebrada de Macul, terminando con la vida de 26 personas y dejando a más de 30.000 damnificados. Los volcanes también han hecho noticia y sin ir más lejos, desde la tarde de este domingo que el volcán Villarrica está siendo monitoreado por su inestable actividad, luego que una enorme columna de humo y cenizas comenzara a salir del cráter ayer, generando la expectación entre quienes viven en sus alrededores y llevando al alcalde de Pucón, Carlos Barra, a decretar alerta preventiva de evacuación, desatando una fuerte polémica por su decisión. Pero uno de los desastres volcánicos del último tiempo fue el de Chaitén. Si bien solo hubo una víctima fatal que se trató de una anciana producto de una enfermedad que padecía, los afectados fueron cientos. Los agricultores lo perdieron todo, los ganaderos tuvieron que ver morir a sus animales y más de 4.000 personas evacuaron, transformando a Chaitén en un pueblo fantasma. Hoy la realidad de esta localidad sureña es muy distinta. Gran parte de la población rehizo su vida en otras regiones y solo cerca de la mitad de los chaiteninos sigue viviendo en el lugar de la tragedia, recuperándose de su peor golpe. La gran cantidad de desastres naturales ha despertado la inquietud de los expertos. En enero de este año, científicos de 50 países se reunieron en nuestro país para analizar los efectos del terremoto y tsunami del año 2010. Pero no solo los entendidos en esta materia se preocupan, los chilenos comunes y corrientes saben que deben estar preparados. Con el correr del tiempo, los terremotos han pasado a formar parte de la identidad colectiva de los chilenos, quedando registrados en la cultura popular cuando se transmiten de generación en generación. Claramente los chilenos estamos más acostumbrados, no así preparados, frente a terremotos, por ejemplo. Hay personas que jamás en su vida han sentido un movimiento telúrico y quedan pasmados ante la sacudida de la tierra. ¿Somos distintos los chilenos por estar expuestos a constantes catástrofes naturales? ¿Estamos más preparados que el resto del mundo para enfrentarlas? El terremoto de 1960 fue el más intenso del que se tenga registro, pero no fue el primero ni tampoco el último en azotar a Chile. Estábamos durmiendo y de pronto empezó un ruido que no paraba nunca. Las cosas se caían.
esto era una película apocalíptica. El 2010, a las 3:34 de la madrugada, la Tierra comenzó a sacudirse nuevamente, registrando una magnitud de 8.8. Estuve en la región del Maule, en Talca en un principio, y después en toda la costa del Maule, que había sido absolutamente arrasada, Iloca, Duao, en fin. Bueno, estuvimos ahí bastante tiempo. Nos quedamos por lo menos unas 3 semanas, en un principio durmiendo en un mobile home, sin agua también, comiendo latas de atún y lo que había, digamos, sin bañarnos durante varios días, y después ya nos pudimos mover a un hotel cuando hubo capacidad de dar ese servicio. Ahí estábamos ya un poquito más cómodos. El país es uno de los más proclives del mundo a sufrir temblores, debido a que está en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y gran parte de su territorio está expuesto al constante choque de las placas tectónicas de Nazca y la placa sudamericana. Pero los movimientos telúricos fuertes no vienen solos. Solo minutos del terremoto del 2010, un tsunami azotó las costas chilenas. Esta masa de agua a gran velocidad alcanzó las localidades costeras de las regiones del Maule y del Biobío. El año 2014, Valparaíso fue sumido ante las llamas. El incendio se inició en el sector de La Pólvora, siendo considerado el mayor incendio urbano forestal. El siniestro dejó a más de 2.900 viviendas destruidas, 12.500 personas damnificadas, 15 víctimas fatales y más de 500 heridos. Que hay una escasez de solución habitacional. O sea, sin duda la gente que se instaló en Valparaíso en ciertas áreas es porque no tenía dónde construir y finalmente ocupa estos espacios que son susceptibles, ¿cierto?, a que ante estos eventos sufran algún daño. Yo creo que ese es el primer elemento, el tema de cómo nosotros entregamos una solución a la problemática de la vivienda de forma planificada para evitar, ¿cierto?, que ciertos sectores o ciertos habitantes se localicen en áreas en que son potencialmente vulnerables. Pero ¿hasta qué punto es responsable la naturaleza? Muchas veces, ante estas demostraciones de la Madre Tierra, lamentamos la pérdida de seres queridos y animales, aunque tenemos que pensar en los lugares donde construimos nuestros hogares. La urgencia por tener un lugar donde vivir muchas veces lleva a las personas a no meditar en el entorno donde se están ubicando. El riesgo no es natural, sino que en el fondo el hombre tiene que entender, el hombre entendido como hombre o mujer o al ser humano, como tú quieras, tiene que entender que hay ciertas áreas de que no se pueden ocupar o se tienen que urbanizar, etcétera, con ciertas medidas. Entonces yo creo que en función de eso tú puedes discriminar cuáles áreas son más susceptibles a riesgo o no. La naturaleza, una vez más, nos ha demostrado que es una realidad objetiva que se encuentra en constante movimiento y cambio. Es el mundo que nos rodea con toda la diversidad infinita de sus manifestaciones, ya sea en forma de terremoto, maremoto, incendio forestal, erupción volcánica o aluvión. Aún así, el ser humano seguirá influyendo sobre ella, para bien o incluso para mal. No es lava hirviendo. Ahí tenían el contexto histórico, caballeros. Bombas plutónicas. Oiga, ¿ustedes están en la bomba plutónica? que la discusión aquí está desatada. Estábamos revisando el contexto histórico, ¿no? De cómo Chile ha tenido que vivir una serie de catástrofes naturales en su historia. Y quiero partir por ahí. ¿Es cliché o es real decir que Chile es un país de catástrofes naturales? Manuel Antonio. Bueno, yo creo que es un país, entre otras cosas, de catástrofes naturales. También es un país aislado, o sea, su ubicación geográfica, el país más austral, etcétera. Yo creo que ambos elementos, y tercero, por lo menos desde su historia como asociada a la colonia española, y posiblemente pobre. Entonces esos tres elementos son, yo creo, importantes. Ahora, a mi juicio, eso no explica la historia, el modo de ser de la gente, etcétera. Tiene que ver eso con que el elemento principal de este país, yo diría el producto de exportación que tendría este país, era su elemento institucional. No tiene que ver con eso.
¿No tiene que ver con eso? No, yo creo que no. ¿Están de acuerdo ustedes? Yo creo que no hay que pensar en determinismo. Que si se tiene este tipo de catástrofe o estas características, entonces la gente es así o la historia del país va a ser así. Yo creo que hay una cosa mucho más compleja en ese sentido. Pero me pregunto yo, desde la más profunda ignorancia, ¿cómo las catástrofes naturales no van a ir moldeando de cierta forma nuestra identidad, nuestra idiosincrasia? No, yo creo que por lo menos en lo que es esa especie de incapacidad de planificar que tenemos, yo creo que tiene algo que ver, ¿no? O sea, yo creo que uno siente, en general como chileno, que ¿para qué planificar tanto? Porque siempre va a quedar algún desastre que nos va a echar a perder todo el plan. ¿Para qué vamos a ahorrar? ¿Para qué vamos a preocuparnos tanto del futuro? Cuando el futuro, como que... Entonces, yo creo que tenemos una cierta tendencia a improvisar, a pasarlo bien, a despilfarrar un poco, digamos, en el sentido de que como que no tenemos mucha confianza en el mañana. Pero al mismo tiempo, y se ha discutido, sobre todo después del 27F, que es el hecho a nivel telúrico más reciente que hemos tenido, que la gente tiende psicológicamente a bloquear, ¿no? O sea, se produce la catástrofe y algo pasa en nuestras cabezas que bloqueamos y seguimos adelante a reconstruir nuestras vidas, nuestras calles, nuestras casas, y hay un switch ahí que queda, o sea, tú dirías silencio para seguir adelante. ¿Tú dirías que no se hace el duelo? No tengo muy claro si se hace el duelo. Fíjate que a mí una cosa que me llama la atención a propósito de... yo no había pensado en ese punto, digamos, hasta qué punto la cantidad de catástrofes, la permanencia de la catástrofe, la inmanencia de la catástrofe en Chile hace que se tienda a vivir más un día a día por el riesgo, por lo que va a venir, porque no se sabe. Y entonces vivamos las cosas ahora. Y por lo tanto, las tendencias al ahorro son menores. Hay una cantidad de otras cosas que serían muy típicas de otros países, que aquí no se haría. Pero a contrario, Celso, uno pensaría que este debiera ser un país entonces que tuviera estructuras solidarias. A y B, que tuviera si tanto es lo que marca las catástrofes, entonces sí debiéramos tener planificación, sí deberíamos tener, por ejemplo, un rol del Estado enteramente distinto. Tú comprendes que en una cosa como la que pasa en Concepción con el terremoto del 27F, uno dice, bueno, lo primero que hay que hacer ahí es que el Estado simplemente expropia los supermercados. Bueno, Antonio, vamos a hacer... por un tiempo los interviene y no tenemos estructura solidaria para enfrentar... Interesante tema para hablarlo a la vuelta. Breve pausa y seguimos con Cultura Verdadera. Recuerda el hashtag Cultura Verdadera Catástrofes. Con este panel dilucidamos si Chile, por un lado, está preparado para enfrentar catástrofes naturales y si estas catástrofes han ido marcando o no nuestra identidad. Cortito y volvemos. Seguimos, queridos amigos, recorriendo Cultura Verdadera, como todos los lunes, a través de las pantallas de la red. Gracias por esperarnos y gracias por seguir comentando con el hashtag Cultura Verdadera Catástrofes. Hoy día hablamos de cómo las catástrofes naturales han moldeado o no nuestra idiosincrasia, nuestra identidad como chilenos. Hace un tiempo ya se está hablando, a partir de sondeos incluso internacionales, que Chile es uno de los países más desconfiados del mundo. En los primeros lugares están los países nórdicos, donde se respira, al parecer, mayor confianza en las instituciones, en el vecino, en el compañero de trabajo, en el jefe. Chile está abajo en la tabla. Yo me pregunto, ¿tendrá algo que ver eso con las catástrofes? Me parece que es muy disonante, ¿no? Porque en las catástrofes tendemos aparecen otros conceptos, como la generosidad, la caridad, la filantropía, en fin, no sé cómo ustedes lo sienten, ¿no? Porque... A ver, el uso de los conceptos es siempre complejo cuando uno analiza o trata de describir un fenómeno social como tal, creo. Es muy difícil usar. A mí me da la sensación que aquí lo que nos falta es... Chile es una comunidad resiliente, es capaz de resistir catástrofes naturales. Se pone de pie con mucha facilidad, pero la solidaridad a mí me parece que es el concepto clave en este caso. Se tiende a entenderse mal, porque la solidaridad no tiene tanto que ver con compartir bienes de consumo o bienes de primera necesidad. La solidaridad tiene que convertirse en un proyecto social de resistencia frente a los desastres naturales. Es que ese es el punto, yo creo, central. Uno puede decir que hay rápidamente, digamos, hay como 3 tipos de solidaridad. La solidaridad, llamémosla estructural, que es cuando tú construyes
estructuras e instituciones solidarias, la solidaridad más ideológica, que tiene que ver con cuando tú, digamos, es el discurso en torno a la preocupación por los pobres, los proyectos que tienen que ver para los proyectos de solidaridad. Y la solidaridad coyuntural, asistencial, etcétera, que es muy importante en muchos casos, pero que es, yo diría, la única chilena. Yo creo que la solidaridad ideológica, que era muy típica de Chile en los años 60, desapareció completamente con la dictadura militar. Bueno, algunos han planteado eso. Y la solidaridad estructural, en que también habían más cosas, yo creo que desapareció, que las regiones no tengan capacidad de resolver sus problemas forman parte de la falta de solidaridad estructural. Que tú no puedas, digamos, que haya sectores que se vean especialmente afectados, y todos saben si va a pasar una tragedia, y que eso no se haya organizado de una manera distinta. Entonces yo diría, es un país, y en ese sentido hay que decirlo con toda franqueza, yo creo que en términos de solidaridad ideológica y solidaridad estructural, la dictadura militar desarmó el país. Y las estructuras que podían existir se acabaron. Sálvese quien pueda, arréglese como usted quiera. Cada uno aquí lo que vale es el individuo. Con sus propias uñas. Sergio. Ignacio, pero aquí también hay una par de palabras que yo creo que son relevantes. Una es la responsabilidad, la autorresponsabilidad de las personas, y lo otro es cuánto estamos dispuestos a ceder. Porque fíjate que estábamos conversando hace un rato atrás sobre la historia estadística de los aluviones que hemos tenido en el país, que han tenido cantidad de muertes importantes. Vamos al año 91 con más de 100 muertos en Antofagasta. Solamente 2 años después, el 93, aquí en Macul, en la región metropolitana, más de 34 personas fallecidas. Y ahora estamos lamentando un nuevo aluvión en la zona de la tercera y cuarta región. Entonces, la pregunta es cuánto queremos ceder, porque si el día de mañana las autoridades, en donde nosotros vivimos, llega y determina que nuestra zona, donde tenemos nuestra casa o donde trabajamos, donde estudiamos, es una zona que tenemos que evacuarla, porque estamos en una zona de avenida, la gente dice, no, yo no me voy a cambiar porque es mi lugar histórico, porque tengo arraigo, pero la autoridad le va a demostrar de que no puede vivir ahí y que le puede pasar con lo que pasó en El Salado, en Chañaral. La gente se va a querer cambiar, la gente va a ceder. O sea, tenemos que cambiar la cultura del país, porque actualmente ¿cuánto estamos dispuestos a ceder para evitar las tragedias que estamos viendo ahora? Hay que analizar ese punto. Bueno, sin ir más lejos, el incendio de Valparaíso figura que se repite prácticamente un año después, y la gente sigue construyendo en los lugares de riesgo, ¿no? Repoblando los cerros en sectores donde ya está estudiada la vulnerabilidad del sector. Estamos a poco de cumplir un año de ese incendio, el incendio más catastrófico en cantidad de casas destruidas de nuestro país. No hay ninguno que tenga tal catástrofe de más de 2.000 habitaciones. Y la gente, mucha de ella ha vuelto a construir en el mismo lugar, porque no tenían dónde trasladarlo. Entonces hay un tema compartido, responsabilidad de las personas y de la autoridad. Pero también mucha gente decía ahí, yo vivo aquí no por opción, sino porque no tengo otro lugar donde ir, no tengo otros medios. Claro. Es un problema mayor. Y si nos recordamos, hace no más de 2 o 3 semanas atrás, un poco más, el 2 y 13 de marzo ocurrió un nuevo incendio en Valparaíso. Estuvo a punto de tener las mismas consecuencias del incendio pasado. Y ahí también hubo un rol que después lo podemos tocar sobre las comunicaciones. La gente, la información. Si ustedes se recuerdan, en ese incendio del 2 y 13 de marzo, hace prácticamente un mes atrás, salieron los medios, son instantáneos. Canales y radios hablando al mismo tiempo. Yo estaba en Osorno por un curso, pero me informaba en el momento de lo que estaba pasando, y se daba que al mismo tiempo estaba hablando, fíjate, el gobernador, estaba hablando el alcalde, hablaba el encargado de NEMI, el encargado de Carabineros y de CONAF. 5 personas por diferentes medios dando diferentes indicaciones de cantidad de casas quemadas, cantidad de si había que no evacuar. Por lo tanto, ¿tú crees que comunicacionalmente es adecuado que 5 autoridades estén hablando al mismo tiempo del mismo incendio? Un despelote. Hay un problema. Hay un problema gravísimo de comunicación. Sí. Que tenemos que yo tengo un punto que se me ocurría con eso de las comunicaciones y la solidaridad también. Yo tengo la impresión que los chilenos, o sea, que ninguno de los chilenos que están en la emergencia está escuchando a ninguna de esas personas, ¿no? O sea, esa es la parte buena, digamos, porque entonces el despelote en realidad es para los que estamos afuera, pero los que están ahí les interesa lo que dicen. Para el espectador, para la opinión pública. Claro, yo tengo la impresión de que los chilenos, para las emergencias, para las catástrofes, el momento de la catástrofe misma, ¿no? Porque para el resto son un desastre. Cuando hay que aprender de la catástrofe y hacer las cosas bien, ahí se nos olvida todo. Pero en el minuto en que hay un terremoto, un aluvión y hay que organizarse, tenemos una especie de capacidad natural de autoorganización que es espectacular, y que hay una especie de solidaridad entre todos, pero también es una forma de supervivencia, supongo, ¿no es cierto? Entonces la gente necesita comunicar, pero entre ellos, entre los pares. No es una comunicación hacia la autoridad, porque la autoridad en general
general no la escuchamos mucho, no le creemos mucho en esta historia. Se han ido ganando también una cierta desconfianza, pero yo diría que en general nunca le hemos creído mucho. Y a cambio le creemos mucho al vecino, al tipo que me dice, oye, yo vi que pasó tal cosa y entonces arranquemos de esto o no vaya. No. Para el terremoto del 2010, por ejemplo, yo recuerdo perfecto que nos dijo, oye, mejor no salgan de donde están porque parece que hay problemas en las carreteras y que sea un pariente. O sea, uno no le hace caso a la estructura oficial, sino que lo que tú necesitas es la comunicación con tu familia, con tus pares, con la gente que está alrededor tuyo. Ese es el núcleo que a ti te organiza y te permite sobrevivir. Paréntesis, queremos que la gente no solo comente, sino que les contamos que la idea es que hayan preguntas también, no solo las que podemos plantear entre nosotros, sino que ustedes en sus casas con el hashtag Cultura Verdadera Catástrofes, @mentiraslarred. Sus preguntas, y aquí este panel de expertos está dispuesto a responderlas, supongo yo, ¿no? Por el mismo precio. Oye, yo les quería plantear por lo mismo que nos paguen, Manuel Astorio, esto de las tres puntas de la caridad o la solidaridad en Chile. El factor asistencialista, metamos el dedo en la llaga y te los planteo. Varios han dicho respecto a lo que ha pasado en el norte, lo que pasó el 27F, las catástrofes que se han vivido en el sur y en el norte, que caemos en un asistencialismo inmediato, ¿no? Muy empujado por los medios de comunicación, las autoridades, la emergencia, y después entramos en una fase de olvido, porque vienen otros problemas, los personales, otros en la contingencia, los diarios van olvidando, sus editoriales se van yendo hacia otro lado, y caso ejemplar es Valparaíso. ¿Cómo estábamos todos hablando del puerto y patrimonio de la humanidad y nadie se hace cargo y un municipio quebrado hace años? Y después cae en el más profundo olvido. Hay un momento en que no había cómo recibir a toda la gente que quería ir a ayudar, ¿te acuerdas? Exacto. Y 6 meses después nos olvidamos del paraíso. Por un tema de infraestructura, si la gente que nos está viendo pudiera indicar que, si ustedes se recuerdan, en el 2000, si no me equivoco, 2007 hubo un terremoto en Tocopilla. Y hace pocos días atrás escuchaba que todavía hay gente que tiene pendiente la solución habitacional del terremoto de Tocopilla, del 2007. ¿Qué pasa con la gente del 2010, del 2014, de Iquique, no nos olvidemos, y lo que está pasando ahora? Van a pasar muchos años, por lo tanto, falta una estructura permanente de asistencia, pero ojo que en el tema prevención, que donde yo trabajo, le enseñamos a los chicos en el Duoc UC, la Escuela de Construcción, la prevención de riesgos tiene dos grandes áreas, que una es la respuesta. Ahora estamos viendo solamente la parte de respuesta, que no debería ser más del 20%, pero el 80% tiene que estar dado a evitar que eso ocurra, mediante una institucionalidad permanente, mediante inversiones. Se requiere recursos para esto. En Estados Unidos, FEMA, que es la Agencia Federal de Emergencia de Estados Unidos, que es un monstruo, también se equivoca en el huracán Katrina. El director de FEMA fue destituido porque murieron más de 180 y tantas personas en Nueva Orleans, y el muro que había hecho los ingenieros del ejército de Estados Unidos falló un juicio por eso. No lo pudieron condenar, pero hubo un juicio, por lo tanto ahí falló la ayuda. Si le falla a Estados Unidos, que tiene una tremenda agencia con los recursos que a ti te puedes imaginar, imagínate nosotros que tenemos una oficina que vamos a ver después, que tiene recursos absolutamente limitados, que solamente coordina, ni siquiera tiene mando, y tiene que recurrir a que la presidenta o el presidente de turno invoque la Constitución para crear un estado de excepción para poder tomar decisiones, y igual, por ejemplo, los medios militares. ¿Quién tiene agua en grandes niveles? ¿Quién tiene vehículos todoterreno? El ejército, pero no se pueden tomar esos medios a menos que haya una declaración constitucional para poder usarlo. Eso es impensado en Estados Unidos. La Guardia Civil de Defensa Nacional tiene todos los medios de inmediato, no tiene que esperar que el presidente se pronuncie para usarlo. Ese es un problema grave que tenemos en nuestro país. ¿Era evitable la catástrofe del norte? Todas las catástrofes son evitables. ¿Todas las catástrofes son evitables? No, son evitables. ¿Cómo evita un terremoto? Las consecuencias. Se pueden mitigar, pero son evitables en el sentido del humano. Nosotros hoy día hemos perdido vidas en Chile a propósito de los eventos sísmicos y lo que ocurrió en el norte, principalmente porque para tener resistencia, para tener resiliencia, para actuar de la voluntad propia, hay que invertir en formación y en educación. Y en Chile, en donde el currículum de geografía, esto se los digo con toda propiedad, ha prácticamente desaparecido de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Pero es muy poco lo que con educación cívica. Exactamente. Sí, digamos, pero si no conoces el hábitat, van de la mano. Ni tampoco. Van de la mano. ¿Cómo hay que convivir? Exactamente. Claro. Van de la mano. Entonces, la educación geográfica, la educación ambiental, los brasileños, que tienen la mitad de los eventos naturales que tenemos nosotros, tienen una educación ambiental de lujo. Nosotros hemos retrocedido 50 años en formación
de conciencia ambiental, de conciencia ante el desastre. Hace poco se instaló un programa de magíster entre la Universidad de Chile, la Universidad Católica y Heidelberg, por ejemplo, que el tema que tiene es la gobernanza en el riesgo. Es un magíster en gobernanza en el riesgo y el desastre natural. Hay algunas universidades, como donde yo trabajo en la Academia Único Cristiano, en donde hay una línea de educación geográfica que trata de colocar estos temas en la discusión de los profesores y lo toman 300 profesores a nivel nacional. ¿Qué pasa en los colegios hoy? Menos que eso, menos que eso. Tienes una concentración curricular en los primeros años, de primero a quinto, de geografía, una base de geografía, pero hacia adelante desaparece. Por ejemplo, la formación de la tierra, desastres naturales, terremotos y todo eso, está en séptimo en historia, geografía y ciencias sociales y se repite en ciencias naturales. Pero desaparece después, no tiene proyección. Entonces se hace ahora un simulacro. Se hace un simulacro de evacuación en tsunami, se hace un simulacro sísmico, pero no hay cómo sostener. Es como declarar, usted, don Manuel, lo sabe perfectamente, declarar el voto voluntario, inscripción automática, sin formación, sin educación cívica. Aquí pasa lo mismo. Con una geografía invisibilizada, obviamente tenemos se toman medidas de forma, pero claro, carecemos del fondo. Mira, si el único lugar en donde las ciencias cobran vida, y esto es verdad, es así, es doloroso, para todos los que trabajan en investigación, es así. El único lugar donde las ciencias cobran vida es en la escuela. Si no están en la escuela, no existen. Atención, detengamos todo. Primera pregunta de Twitter, @mentiraslarred, hashtag Cultura Verdadera Catástrofes. Tenemos a Rita Lynn. @LinRita, excelente. Cultura Verdadera Catástrofes, @mentiraslarred. En un país donde se paga impuesto por todo, ¿cómo se explica que no haya presupuesto para la Oficina Nacional de Emergencia? Bueno, yo quería decir una cosa que puede engarzar con eso. Yo creo que el tema educacional, como se planteaba, estoy absolutamente de acuerdo. Sin embargo, con la estructura de distribución del ingreso que hay en Chile, con la estructura de las ciudades segregadas, con la estructura que hace que mucha gente, como se decía aquí, no tenga otro lugar que vivir, que es fatal para vivir y muy proclive, digamos, vulnerable para catástrofes naturales. Entonces, incluso que tuvieras la mejor formación, no lograrías resolver el asunto. Y eso tiene que ver con el hecho, y tú usabas el ejemplo, digamos, introducías el tema de la confianza. Yo soy muy crítico de todas las encuestas sobre confianza, creo que no dicen nada. Oye, esto es increíble. Manuel, porque cuando se desconfía de las encuestas de desconfianza. Perdón, si alguien le pregunta, ¿usted confía en sus amigos? Sus amigos, ¿tú sabes? Por supuesto que sí. Confía en el Parlamento. ¿Pero qué es lo que es el Parlamento? La palabra confianza no sirve para expresar dos cosas. Es como cuando alguien dice, yo te amo a ti, a su esposa, a su mujer, o a quien sea. Sí, no, también. Yo lo amo. Yo te amo a ti y después dice, yo amo a mi patria. Pero no es el mismo modo. Son dos cosas distintas. No tienen nada que ver. Entonces no se puede preguntar por confianza en ese sentido. Ahora, sin embargo, hecha esa crítica metodológica simplemente para la disciplina de los sociólogos. Hecho esa crítica, si tomamos el ejemplo, ¿por qué Suecia es el país que parece con más nivel de confianza? Porque es el mejor país más igualitario del mundo. O sea, porque la diferencia de ingresos es de 1 a 7. Perfecto, o sea, desconfianza... Entonces, y eso tiene que ver con los impuestos. Es que Chile, e incluso con la reforma tributaria, ¿desconfianza no igual se desigualdad? pagan impuestos. ¿Desconfianza igual desigualdad? ¿Desconfianza igual desigualdad? No igual. La desconfianza aumenta y es mucho mayor cuando hay desigualdad, porque yo no siento al otro como igual a mí, no lo siento como un semejante, no siento que con él puedo emprender cosas. O lo siento despreciable, lejano, o lo siento poderoso que me quiere aplastar. ¿Alguien quiere tomar la palabra respecto de la pregunta? Respondamos la pregunta puntual que veis. Excelente. Porque yo no te contestarla también. Rita Lynn, atención ahí. Rita Lynn, me imagino, debe estar un poco ansiosa, digamos, ¿no? ¿Cómo se explica que no haya presupuesto por todo? ¿Cómo se explica que no haya presupuesto para la ONEMI? Salvo que sea Rita Lynn de efecto paradojal. Claro. Exacto. El presupuesto va a estar cuando se apruebe el proyecto de cambio que actualmente fue presentado. Dentro de pocos días se van a cumplir 4
4 años. El 3 de mayo del 2011 fue presentado el proyecto de ley por el entonces director de la ONEMI para cambiar la forma de pasarlo a un servicio. O sea, va a cumplir 4 años, actualmente se encuentra en el Senado en revisión. La actual presidenta le hizo una observación, unas modificaciones, pero sigue esperando ser promulgado. Chile, efectivamente, don Manuel, es un país pobre. Tenemos pocos recursos, vemos lo que ha costado aprobar para hacer una reforma tributaria para el tema educacional. La gente debe saber que si se va a cambiar y se requieren recursos, se requieren muchos recursos para que no pase lo que pasó en Chañaral o en otro lado. Por lo tanto, mientras no se cambie, mientras no se apruebe la ley que está detenida en este momento en el Senado, no va a haber recursos. La actual ONEMI, que solamente actualmente puede asesorar y coordinar, va a pasar a planificar y fiscalizar. Va a decir, va a participar en la planificación urbana y va a decir, usted no debe vivir aquí, usted se debe cambiar. No quiero, fírmeme acá y usted es responsable de quedarse aquí. Entonces que la gente no se queje después. O sea, si queremos evitar estas consecuencias, no podemos evitar los aluviones, no podemos evitar los terremotos ni las erupciones, pero aminorar las consecuencias, que no muera nadie por eso, sí que se puede hacer, y para eso se requiere planificar, se requiere invertir y se requiere cambiar el actual ONEMI por un servicio, no por una oficina. Esa es la respuesta concreta a la pregunta que nos hizo. Y que las mineras paguen un poquitito más. Sí, yo diría que claramente este es un país donde los impuestos no son demasiado altos. Es un país que demasiado rico no es tampoco, porque entre los países la desigualdad es igual que dentro de Chile, digamos. Entonces, Chile debe ser un país como 40, ¿no es cierto?, en PGB ordenado, digamos, entre más o menos 200 países. En teoría estamos entre los ricos, ¿no? Pero es tan desigual la distribución, digamos, que es ridículo. O sea, los 2, 3 primeros países, digamos, tienen más plata que todos los otros juntos, digamos. Entonces, esa situación hace que da lo mismo, aunque tuviéramos impuestos altos en Chile, el Estado es un Estado pobre en Chile todavía, y todavía hay escasez de recursos, y todavía hay batalla. Y cuando tú le dices, le voy a destinar a la ONEMI, le estás quitando recursos a subsidios básicos, que es donde de alguna forma siempre ha estado la prioridad. Entonces, no es trivial, es como decías tú con la CONAF, por ejemplo, ¿no es cierto? Diría, claro, los incendios forestales, es obvio que no tienen los recursos necesarios para enfrentar esas emergencias, pero tú le estás quitando recursos, ¿no es cierto?, a los seres humanos, para salvar árboles. O sea, de alguna José forma, Miguel, justamente respecto de lo que estás planteando, tenemos una nueva pregunta de nuestros amigos en casa, @mentiras_la_red, #cultura verdadera catástrofes. Don Eduardo Rojas, ¿y por qué el silencio frente a los incendios forestales? Destruimos nuestro patrimonio natural en silencio. ¿Están de acuerdo? Bueno, sí, pero no hay personas. Sí, o sea, de nuevo, viene un poco lo que te decía antes. O sea, la prioridad, el sufrimiento del chileno todavía está en donde muere gente, donde sufre gente. Los árboles, después vienen los animales probablemente, ¿no es cierto? Que hoy día hay una cultura de cariño al animal mucho más fuerte que lo que había cuando yo era niño, digamos. Los animales eran igual de despreciables que los árboles, digamos, hoy día. Y los árboles todavía nos ha costado tomarles cariño. O sea, yo sé que muchos de nosotros sufrimos viendo un incendio forestal, pero la verdad es que para la mayoría de la gente eso es muy secundario. La vida humana salvo a los aluviones del pero norte. es muy importante, salvo que afecte, se transforma en tragedia cuando afecta vidas de gente. Exacto. Si no afecta, no nos damos cuenta que estamos destruyendo a largo plazo la vida de la gente. Y araucarias de 3.000 años, como decías. Sí, Ignacio, Sergio, en la pausa me estaba hablando respecto de la araucaria. Mira, el incendio actualmente solo se va a saber con el tiempo, porque lo de Chañaral, más los temas políticos del país, han tapado el verdadero desastre ecológico del Parque Nacional Conguillío. La destrucción que hay en este momento, cuando vayan a reportar, los medios van a llegar, en un momento van a llegar a ver la cantidad de hectáreas que se perdieron, la cantidad de araucarias que se acabaron. Tú sabes que, Ignacio, para que una araucaria alcance su pleno desarrollo, una araucaria crece 1 centímetro por año. Hay araucarias de 3.000 años, 2.000 años. Cuando Cristo estuvo en la tierra, esas araucarias ya estaban en Chile, estaban acá y se destruyeron. Y se destruyeron porque hubo falta de recursos para enfrentar el incendio. Un incendio en una zona muy agreste, una zona muy difícil, hubo que traer brigadistas de otros países. No están los recursos acá. Había, al mismo tiempo, había una protesta de los brigadistas CONAF por el bajo sueldo que les pagan y los contratan solo por la temporada. Eso es vergonzoso en un país con el potencial que tenemos forestal. Aquí no hay política de aviones de grandes desalojos. Los aviones, en este momento, en Estados Unidos, en Canadá, los aviones de grandes desalojos de 12 toneladas de agua, los Canadair están absolutamente guardados porque ya están en invierno y no fueron capaces, pasó un año del incendio de Valparaíso, no fueron capaces de arrendar aviones de grandes desalojos para venir a combatir ese incendio. Se quemó Conguillío y ahí se perdió un patrimonio que es irrecuperable. Ninguno de los que estamos viendo en la televisión en este momento vamos a estar vivos para volver a ver las araucarias que se queman en Conguillío. Y eso ha pasado absolutamente desapercibido.
responsabilidad absoluta de CONAF, del Estado. Si no se han fijado, el director de CONAF de la nueva región fue sacado del cargo. No hubo ninguna nota ni ninguna palabra decir cuál fue la razón por qué fue sacado el director regional de CONAF. Nada, fue sacado del lugar. Eso es una vergüenza. Vergüenza nacional, desastre ecológico de Conguillío. Ya vamos a ver las consecuencias cuando vayan los medios y vean la cantidad de patrimonio que se perdió. Solamente es un tema de recursos. Vuelvo a la pregunta, ¿era evitable? Absolutamente, si se inicia con un combate combinado de aviones en la zona de infantería, imposible. Combinado de helicópteros, aviones de pequeña descarga y aviones de gran descarga que están disponibles en el mundo, ese incendio habría tenido otro resultado absolutamente diferente. Países como España, Portugal, Grecia, Francia, que son potencias en incendios forestales, ocupan el sistema combinado. Helicópteros, aviones pequeños de 1 tonelada, 1000 litros de agua, aviones de 12 toneladas de agua, hidroaviones, que tenemos lagos, tenemos mar, que recargan en 12 segundos las 12 toneladas, recargan y descargan. Lo habría pasado lo mismo en el incendio de Valparaíso del 12 de abril, del 12 de abril pasado. Si algunos se recuerdan, el único helicóptero que empezó el día mismo 12 de abril, era un helicóptero que iba de vuelta a España. Y se encontraron de casualidad con que estaba aquí y lo empezaron a ocupar. O sea, cero planificación. CONAF hay una vergüenza. ¿Un desplote administrativo o no están los recursos? No, va un poco más de allá del despelote. Mire, la área de protección silvestre en Chile, voy a pensar en Conguilleo, voy a pensar en otra que es rara, el Parque Nacional Fray Jorge. El Parque Nacional Fray Jorge, exactamente, en la región de Coquimbo, tiene la gracia de tener un plan de manejo. Uno recorre el bosque de Olivillo, que lleva ahí 12.000 años, y se encuentra con sprinklers, con cañerías, con rociadores de agua en caso de un incendio. Pero es un parque que en extensión es mucho menor que Conguilleo. Sí. Sin embargo, hacer esa inversión se hace una vez. Y se puede combatir de mejor forma cualquier tipo de episodio de incendio forestal en un país en donde perdemos cerca o más de 100.000 hectáreas anuales. Piensen ustedes que Australia hace algunos años atrás prácticamente se quemó todo lo que tenía. Un país con mucho más recursos que nosotros. El problema de los recursos efectivamente son escasos, están muy mal orientados, y el recurso científico para construir escenarios de prevención ante el impacto de los incendios forestales, ante el impacto de remociones en masa como la que ha habido en el norte, ante el impacto de episodios de tsunami en las costas, son nulos. Las políticas públicas en Chile se hacen en función de la rentabilidad social. ¿De cuánto impacta esto a la comunidad? ¿Cuántos votos yo voy a perder por colocar cañería en Conguilleo? No se hacen de otra forma. No se hacen con geociencia, no se hacen con educación. Se hacen con rentabilidad social. Bueno, el ERS y con la más fea de todas, que ¿y cómo voy ahí? El ICB, el famoso ítem de gasto que nadie contempla. Por supuesto. O sea, la cortada de cinta cada 4 años, que es lo que dura un gobierno de turno, y no una visión de estadista, donde se planea algo hoy y quizás lo va a inaugurar 2 o 3 presidentes más. Pero da lo mismo, porque es un plan maestro de prevención. El USGS de Estados Unidos, el Servicio Geológico de Estados Unidos, está planteado, y esto a mí, con todo lo que quiero a la gente que trabaja en geociencia en Chile, y todos lo saben y todos lo han planteado alguna vez, saben perfectamente y sabemos perfectamente que el USGS está planteado con un perfil científico política pública. Mientras las agencias en Chile no estén planteadas con un perfil perfil científico política pública, no tenemos nada que hacer. O sea, distribuir recursos ¿para qué? Para comprar camionetas que no ocupan después. Para comprar teléfonos celulares que no llegan. Pero ¿por qué para recordemos la gente, el chasco de los teléfonos satelitales para el 27? ¿Qué significa construir científicamente políticas públicas? Cuando, por ejemplo, toda la gente que está en investigación y en educación, usted también lo sabe, los que trabajan en universidades lo conocen, existen las publicaciones de impacto científico. Las publicaciones de impacto científico, o las revistas seriadas, tienen la gracia de tener cierto impacto para la comunidad científica. Para bajar tienen que bajar a la escuela, cuando se hacen conocimiento enseñable, aprendible, un saber, ¿cierto? Pero no se convierten nunca en políticas públicas. Claro. Entonces, CONICYT gasta un montón de plata anual en financiar proyectos de investigación, los anillos, los fondos de iniciación, una serie de plata que ¿cuánto se convierten efectivamente en política pública? ¿Responsabilidad de los medios de comunicación también? Es que los medios de comunicación, mira, te voy a decir una cosa que a mí, yo lo reconozco con mucho valor. ¿Cuántos programas más que traten estos temas abiertamente hay en vivo un día a la semana en horario prime?
Creo que estamos sentados en el único, ¿no? El único, sí. Sí. Entonces partamos por ahí. Es el único lugar que nos invitan. Y es el único lugar donde nos invitan. ¿Te acuerdas, Ignacio? Hubo mucho revuelo con el tema lo habrás escuchado, del retardante, que había una cantidad de retardante para el incendio forestal y que no estaba aquí en Estados Unidos. Eso solo te demuestra el hecho de que no había retardante disponible acá suficiente, hubo que traerlo de otro lado, de la improvisación y la falta de planificación en la prevención y combate de incendios forestales. ¿Qué es el retardante? El retardante es un agente que se le agrega al agua y eso hace varias cosas, hace que el agua humecte más, vale decir, si tú tienes una madera que se está quemando y tú le agregas agua, el agua por su tensión superficial no entra dentro de esto. Claro. Al agregarle el retardante, baja la tensión superficial del agua, el agua entra hasta el fondo de la madera y lo apaga. Eso es lo que hace un retardante. En Estados Unidos no se concibe que un avión haga una descarga de agua sin retardante, o sea, es parte del día a día. Acá, como la gran novedad lo sacaron ahora y había un particular colocó un poco a disposición. Eso demuestra que están solamente tratando de tapar un hoyo con otro y el desastre en el tema de protección forestal es enorme. Fíjate que cuando, y bien lo se sabe, cuando hay un incendio forestal se pierde la capa de vegetación y se inicia inmediatamente la erosión, cambia la geografía, empiezan los aluviones, la lluvia arrastra material, por lo tanto es un desastre ecológico permanente desde ese momento en adelante. Es muy difícil de volver a recuperar. Sergio, me dijiste una vergüenza la CONAF. ¿Qué significa eso? Mira, el hecho de que incendios como el de Valparaíso hace un año, 365 días, iniciado netamente una zona rural, cercano a una ciudad, pero rural. Desde ese lugar, ese incendio avanzó 4 kilómetros en bajada, vale decir, por corriente convectiva. No fue toda esa zona era responsabilidad de CONAF detenerlo. Como lógicamente no tenía los medios, el fuego avanzó, llegó a lo que se conoce como interfaz y quemó 2.000 casas. Murieron 16 personas. No nos olvidemos de eso. Responsabilidad de CONAF. Un año después, hace pocos días atrás, el incendio en Valparaíso, 13 y 14 de marzo, el incendio por poco volvió a quemar casas nuevamente, partiendo de una zona forestal. En un año no se hizo nada para tener los medios para poder atacar de forma eficiente, con un gran poder de extinción, un incendio como el de Valparaíso. No se hizo nada. El de Conguillío demuestra lo mismo. El que estuvieran pidiendo líquido retardante por la prensa y trayéndolo de forma apresurada, improvisada, demuestra que no se ha hecho nada. Eso es una vergüenza de planificación. El presupuesto bajísimo. Los combatientes, las personas que trabajan en CONAF, gente que arriesga su vida, gente de campo que la contratan, ganan un sueldo de 300.000 pesos arriesgando su vida y los contratan por 3 o 4 meses y luego lo finiquitan y hay que darlos. Son trateros de que arriesgan su vida por atender. ¿Tú crees que qué nivel se le puede pedir a ellos de especialización en ese caso? Comparemos con el Servicio Forestal Servicio Nacional Forestal de Estados Unidos, el de España, el de Francia, donde son permanentes. Entonces, gente que trabaja, son profesionales. Aquí son gente que se le toma por un tiempo, hagan lo que puedan para que vean a alguien trabajando y luego los cortan. Por lo tanto, en protesta. Yo quería decir algo sobre lo que tú estás planteando lo que uno podría llamar la capacidad científica del Estado, es decir, la capacidad de transformar investigación, conocimiento en políticas públicas. A mí me tocó hacer en un proyecto con DECIP una investigación sobre el uso que el Estado hace de las investigaciones. Un solo ministerio tenía registro de las investigaciones que se habían hecho en los últimos 15 años. O sea, en buen chileno nadie la pesca. Es decir, invierten. Hay bastante, digamos, consultorías, proyectos, etcétera. Llaman a licitación para proyectos, etcétera. La pregunta es, ¿qué hacen después con las investigaciones? Había un segundo que había encargado que le hicieran el catálogo de todas las investigaciones, etcétera. Pero tú ibas a algunos ministerios donde cada nuevo equipo que llega hace un nuevo estudio, o encarga un nuevo estudio. Muy buenos estudios. Estamos hablando, contrata a la mejor gente porque se hacen por la vía de licitaciones, se hacen por la vía de concursos. Pero no hay ninguna vinculación entre ese conocimiento. O sea, no hay estructuras receptivas del Estado. ¿Dónde llega la toma de decisiones? Ojo, eso se repite con muchos chilenos que se ganan una beca, van a estudiar al extranjero y cuando vuelven y quieren desarrollar esos conocimientos adquiridos afuera en organismos públicos del Estado, muchas veces no tienen dónde hacerlo. En todo caso, en el sector privado pasa lo mismo, ¿eh? Sí. En el fondo es como un poco, yo creo que un problema un poco como nacional, de que no sabemos qué hacer
con los científicos en el fondo. O sea, el país no tiene idea para qué sirven. Claro, para poner un ejemplo, sabe que usted, señor, que este trabajo está sobrecalificado, vaya a preguntar al frente. Vaya a otro lado, claro. Pero mira, tomando lo que dice el profesor Carretón, lo que dice el profesor acá, ¿cuántos científicos, cuántos expertos en educación, cuántos sociólogos hay en las mesas de las tomas de decisiones? Esa es la pregunta número uno. Cuando se construye una política pública, ¿llamamos a quién? Si no se llama a la gente que es experta. Yo me acuerdo, hay un profesor de la Universidad Católica que trabaja en la Municipalidad de Santiago y él dijo una frase que a mí nunca se me va a olvidar. Dice, el problema no es la toma de la decisión, la de toma de la decisión en política es intuitiva. Está tomada antes que sea que tú lo sepas. La labor del planificador, del geógrafo, del cientista social, del cientista político, es que esa decisión sea más difícil. Que esa decisión tenga un componente de información y sea lo suficientemente robusta para que sea no solo convincente a la luz de la opinión pública, sino que sea efectivamente para el bien público. ¿Quién está decidiendo Volterra entonces hoy? Hay que ver para quién se planifica el territorio. ¿Para quién se planifica el territorio? Esa es la pregunta. ¿Para quién se planifica el territorio? Ahí están las decisiones. Y no es ya un sistema de planificación, o sea, un sistema de toma de decisiones o influencia que sea solapado, escondido. No, o sea, aquí se planifica porque el desarrollo inmobiliario mueve la economía, mueve los fondos de pensiones. Ahí es donde se invierte. Entonces tú tienes hoy día conflictos que estudiamos en un Fondesit que terminamos hace poco, en el litoral central y en la región metropolitana, en el área metropolitana de Valparaíso. Tunquén, que ustedes lo conocieron, fue bien famoso porque hay gente de la televisión, el espectáculo y la política vinculado al balneario Tunquén. Ritoque, un hotel con fondos internacionales de propiedad colombiana en las dunas de Ritoque. Y tenemos el proyecto Santa Beatriz en Isla Negra, que se detuvo hace un par de años atrás, y que se detuvo porque los propietarios de las casas en Isla Negra pusieron un reclamo ante el Consejo de Monumentos Nacionales alegando... Y lo ganamos. Y lo ganaron. Yo entrevisté a Mónica Mosela incluso. ¿Qué es lo que se reclamaba? Yo no puedo estar más contra lo que era el proyecto Santa Beatriz. Era un proyecto, lo que pasa es que hay un paño era un proyecto de destrucción del... Hay un paño que... Hay un paño en Isla Negra donde venía un complejo el entorno de Isla Negra. Grandote. Eran 9 torres, 300 y tantos departamentos, en una área donde no hay alcantarillado, usted lo sabe, claro. En donde la infraestructura vial no está hecha para soportar esa cantidad de gente en enero. En un área declarada zona típica, meter torres. ¿Cómo destruyeron? Algarrobo. ¿Cómo destruyeron el Tao? Con la famosa torre. Bueno, pero yo quería referirme a otro punto, y es que, a ver, no caigamos en el otro extremo, que la política y las decisiones las debieran tomar los expertos y los técnicos. Yo creo que no. No tienen un voto en la mesa. Yo creo que las decisiones que toman el debate político no son finalmente decisiones técnicas, pero tienen que tener un respaldo y un conocimiento técnico. Y el problema que uno echa de menos es ese. Yo quería darle un ejemplo de una cosa tan elemental como son las encuestas. Tú no tienes un registro en las encuestas que hace un determinado ministerio político. Lo normal sería saberlas todas, de modo poder construir series, porque además hacen muy buenas encuestas. Ahora, cada gobierno se lleva sus propias encuestas. Y entonces el Estado no acumula conocimiento. Ese es el gran tema. Tú no tienes por ejemplo, en España tiene una cosa que se llama el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que pertenece al Estado, que vendría a ser un INE social. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no tener una... Estoy hablando de la parte de ciencias sociales, que es lo que conozco. Pero tú debieras tener una entidad científica del Estado. Las universidades reclamarían al tiro, por supuesto, pero el Estado tiene que tener eso. Tiene que tener, por ejemplo, hay ciertas cosas, como son las encuestas, que finalmente se manejan según determinados intereses. ¿Quién las manda a hacer? Entonces tú tienes que tener, según quién las manda a hacer, tú tienes que tener un organismo, tal como el IPC. El IPC lo define solo una entidad. No hay cada uno con su IPCcito. Bueno, ciertas cuestiones, independientemente de que cada cual quiera hacer los estudios o encuestas, debieran estar alojadas en el Estado y por lo tanto ser un recurso
público. Pero aquí estamos tomando ya algunos puntos de solución. ¿Qué pasa con las regiones? ¿Qué pasa con la autonomía que debiesen tener o no, y los recursos, los municipios, los gobiernos locales para enfrentar y para prever situaciones de crisis? Porque lo he hablado con algunos expertos y me dicen, en realidad si la ONEMI fuese hasta un ministerio, las regiones igual no tendrían el poder suficiente de revertir las situaciones que se producen hoy día a nivel de catástrofes naturales. Sí. Mira, yo en eso tenía que ver con el tema central de las telecomunicaciones, que espero que lo toquemos en algún minuto, digamos, sí, claro, que es un poco como las infraestructuras que tienen que existir durante las catástrofes para que estas cosas funcionen. Pero yo tengo la impresión de que la única forma que en Chile algo funcione durante la catástrofe, yo creo que el tema de cómo atacas después, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, el hecho de que la ONEMI se transforme en algo más poderoso y más organizado es muy importante. Pero en el minuto de la catástrofe misma, o sea, el que la gente, por ejemplo, evacúe en orden, un poco como pasó en Iquique para el 2014, que la evacuación finalmente se dio en forma bastante ordenada. Yo tengo la impresión de que para que esas cosas ocurran, tú tienes que tener una autonomía y una distribución del poder mucho mayor, incluso mucho más allá de las regiones. O sea, yo creo que en la región tampoco tiene que haber una autoridad a cargo. Eso tiene que permear, tiene que haber en las municipalidades, hasta en los barrios deberían haber. Pues en el fondo nuestra forma natural de organización es así, somos muy horizontales, nos organizamos entre nosotros mismos. Los barrios tienen a su gente, tienen su líder que en el momento de la evacuación, y si no existe, se crea en ese minuto, digamos. ¿Cómo le generamos a la comunidad local mayor autonomía con un centralismo feroz? Es que nuestro centralismo es absurdo. O sea, yo creo que eso ya se entiende hace tiempo, digamos, y lo que pasa es que hay un tema de cómo se maneja el poder y cómo se manejan los recursos que el Estado no ha querido cambiar, ¿no es cierto? Pero es obvio que en el caso de una emergencia siempre es el local el que sabe mucho más, digamos, el que tiene la visión, tiene la información y tiene el conocimiento local de cómo actuar. Es obvio que a nivel del Ministerio del Interior, en caso de una erupción, salvo que sea de la región, no va a tener idea qué es lo que corresponde. Entonces, en el fondo, tú tienes que entregar ese poder, pero para que ese poder distribuido funcione en serio, mi teoría un poco es que tú necesitas que una infraestructura de comunicaciones minimal funcione durante toda la emergencia, o sea, durante toda la emergencia, y no es estos walkie-talkie o teléfonos satelitales para las autoridades, es comunicación para todo el mundo. Revisemos en un Estado federal, revisemos el caso la emergencia la puede decretar catástrofe del norte. Ese Estado. Así es. ¿No es cierto? Sí. Que eso es básico, pues, son los que saben. Se transforma en un sistema federal descentralizado. Entonces, el Estado, llámese Iowa, Seattle, etcétera, maneja una cantidad de recursos, los recursos necesarios, y después vendrán las conexiones con el gobierno central. Pero lo fundamental de los recursos está alojado, en el caso nuestro sería en la región. ¿Qué pasa en el norte con el Gran Fíjate que el proyecto de modificación de la ONEMI lo tiene de tal manera que cada una de las 15 regiones, en caso de emergencia, son autónomas y deben partir desde el núcleo básico, que es la comuna, con el alcalde, y cada comuna debe tener su oficina de emergencia. A medida que la emergencia va escalando en complejidad, va aumentando a nivel de la provincia, luego de la región y luego interregiones. Por lo tanto, eso está en el proyecto y se busca precisamente descentralizar, porque efectivamente, yo te quería preguntar, José Miguel, que lo habíamos comentado, ¿cómo nos explicas tú, que eres experto en el tema de la comunicación, que se haya cortado la comunicación por fibra óptica? Dijeron en un momento determinado que se cortó y que se le quedó cortado en dos. ¿Es posible que eso pase? ¿Se puede evitar? Es peor que eso, pasa todo el tiempo. O sea, cada vez que hay una emergencia, cuando se fueron los incendios del sur, se cortó la fibra del sur. Cuando fueron los aluviones del norte, se cortó la fibra del norte. ¿Y cómo se evita eso? Porque hay que tener redundancia. Si lo que pasa es que en Chile, igual que la carretera, la carretera, la ruta 5, ¿no es cierto? Finalmente tenemos una sola troncal de fibra, que es la que comunica, es la base, digamos, del Internet nacional. Incluso cuando hay varios cables, por ejemplo, de distintos proveedores, todos pasan por el mismo lugar, que además es por donde pasa la ruta 5, además, digamos. Entonces, en el fondo, nunca hemos trabajado en darle redundancia, en darle, oye, tiremos un cable por el lado, ya sea por el mar, ya sea por la cordillera. ¿Y en otros países eso existe así? Claro, bueno, hay que reconocer también que nuestra forma
no nos favorece, porque en un país como Francia, la única forma Está de obligado a tener mucho, claro. es tener mucho. En cambio, aquí la tentación es Acá tenerlo solo. Es demasiado barato, porque tú pasas y todos pasan por el mismo lugar, entonces un lugar controlado, hace un acuerdo con la concesionaria de la autopista, no sé, o sea, es demasiado barato y el privado, que es el operador de la fibra, no tiene ningún incentivo a ser redundante o tolerante a emergencias, si él no es el Estado, él no es un proveedor de sistema de emergencia, ¿no es cierto? Él está dando un servicio que hoy día en nuestra legislación y en nuestro concepto, Internet es una especie de lujo secundario que a nadie le importa, ¿no es cierto? Y yo pienso que la evolución de las tecnologías, la evolución de la sociedad nos ha llevado a que Internet se ha transformado en una infraestructura crítica sin que nos demos mucha cuenta. Y incluso, por eso decía, yo tengo la teoría de que en el caso de una emergencia, imagínate un terremoto grande, la luz se te va a cortar por razones de seguridad, o sea, nadie te puede garantizar de que va a haber energía. La idea justamente es que no haya porque es peligroso. El gas, el agua se va a cortar por razones físicas, digamos, o sea, tú vas a tener un periodo y el transporte también. Te va a haber un periodo de ausencia, digamos, de los servicios básicos. Y justamente en ese periodo, cuando las comunicaciones es lo más importante. Si tú durante ese periodo tuvieras garantizarle a la persona, tú vas a tener tu celular funcionando con WhatsApp y vaya a poder saber por lo menos que tus familiares están vivos y te responden, ¿no es cierto? Tu actitud frente a la emergencia, que mi teoría es que eso es lo que pasó en Iquique el 2014, que Internet siguió funcionando durante ese terremoto, la gente evacuó en forma mucho más calmada, porque tú ya sabes en que tu entorno en que está, incluso te organizaste, o sea, está comunicado, dónde te vayas a juntar. Claro. Se evita el caos. La comunicación es como esencial, es básica, sobre todo por lo que decíamos antes, que un poco tu confianza, tu organización, tu forma de enfrentar el desastre es con tus pares, organizando. Entonces, si tú tienes acceso a tus pares vía Internet, estén donde estén, digamos, vas a poder actuar en forma mucho más inteligente, en forma mucho más tranquila, ¿no es cierto? Porque yo como te decía, el 85, cuando partimos el programa, yo de alguna forma cometí una estupidez, que en el fondo al día siguiente partí corriendo en auto a buscar a mis familiares que estaban en la playa. Que probablemente una actitud hiper peligrosa en un caso como ese. Yo no sé cómo estaba el camino, no teníamos idea. O sea, claro, si hubiese contado con toda la información, tal vez hubiese tomado otra. O sea, a mí me habría bastado con saber que ellos estaban bien. Claro. Y probablemente a esa altura habríamos averiguado en qué estado está el camino, habríamos estado mirando otros detalles. O sea, tú tomas actitudes y decisiones muy riesgosas cuando estás buscando a tu familia. Estás dispuesto a todo por ir a saber qué pasó con ellos. Vas contra el tsunami, contra la evacuación y generas escándalo en el tráfico, digamos, porque hay en sentido contrario. O sea, la gente debería evacuar toda en la misma dirección. Entonces, mi sensación es que no hemos tomado todavía nota, y eso aquí no es ni siquiera como empresa, como país, o como yo creo que el mundo, digamos, no ha tomado todavía conciencia de que Internet es la herramienta fundamental y que además no es tan caro como te comentaba, que en el fondo pudiese cortar la luz, está bien, pero la mayor parte de las antenas de datos celulares tienen baterías que les permiten durar por lo menos unas 24 horas, incluso algunos días. José sin Miguel, energía. Aguántame un segundo, tenemos otra pregunta de nuestros amigos a través de Twitter, @mentiras_la_red, #culturaverdaderacatástrofes. Don José Sepúlveda Jara nos pregunta, ¿por qué no se crea un ministerio de emergencia con autonomía para actuar y prevenir antes? Por lo mismo que no se ha hecho el ministerio del... Había una propuesta, me acuerdo, en el gobierno de Lagos de establecer un gerente del aire en Santiago. Sí, claro. Una persona que pudiera administrar la condición del aire cuando hubiesen episodios de preemergencia. Porque... Por lo mismo que no tenemos gobierno metropolitano para el tráfico, por ejemplo. Porque el ministerio es un cargo de confianza. Aquí lo que hay que hacer, tal como decías tú, hay que hacer una agencia independiente que esté más allá del poder político. Que esté elegida por las reglas que tiene la alta dirección pública hoy día, que es el mecanismo de transparencia, de selección y reclutamiento que tiene el sistema público. Está muy interesante la discusión. Vamos a hacer un breve corte. Seguimos con Cultura Verdadera. Tus preguntas en @mentiras_la_red. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con este estimulante tema. ¿Chile está preparado para enfrentar catástrofes naturales? Es justamente lo que queremos discutir con nuestro panel de expertos acá en Cultura Verdadera, y también a través de esta nota que viene a continuación. Recuerda, @mentiras_la_red, #cultura verdadera catástrofes. Tus preguntas, a la vuelta las respondemos. Pon atención a la siguiente nota. Lo primero, si se le avisó a la ONEMI, no, si se le avisó. Es cierta ONEMI de una región de que funcionaba con un 70% casi con practicante.
Una serie de informaciones cruzadas y malos entendidos ocurrieron en la madrugada del 27 de febrero del año 2010. Un terremoto magnitud 8.8 había destruido el sur del país. Hasta la Oficina Nacional de Emergencia en calle Buchev 1671 llegaron las autoridades para conocer en detalle lo ocurrido. Según información publicada en la prensa, se descartó en una primera instancia la posibilidad de un tsunami. Mientras eso ocurría, la ola terminó con más vidas que el mismo terremoto. Chile está preparado para las catástrofes. Disponemos de las tecnologías, especialistas, redes necesarias ante una crisis de estas magnitudes. Al parecer no, por los resultados. No está demostrado, o sea, se da en el norte con lo que está pasando en general, en Tierra Amarilla, y lo que está pasando en Valparaíso, que no estamos preparados para ninguna catástrofe. No, para nada. Por el hecho de que ya estamos en el siglo XXI y aún así tenemos tecnología y vemos qué es lo que pasa hoy en día. Ya ha demostrado que no. Ha pasado cuántas cosas, Chile está siempre con eso y nunca podemos salir adelante ni ayudar a las personas que realmente lo necesitan. No estamos bien solventados como para recibir un catástrofe natural. Indudablemente que no. ¿Por qué? Precisamente porque no tiene organismos de infraestructura que puedan subsanar los problemas que se van acaeciendo cada cierto tiempo en distintas ciudades del país. Chile tiene la economía más desarrollada de América Latina y el nivel de ingresos más alto de la región, pero a pesar de sus fortalezas, hay un área en el que el país pareciera ser el más desafortunado del continente: las catástrofes naturales. El organismo principal encargado de velar y dar las alarmas y alertas oportunas es la ONEMI, dependiente del Ministerio del Interior. Esta entidad ha sido blanco de críticas, sobre todo después del terremoto y tsunami del 2010 y el aluvión ocurrido hace unas semanas en el norte del país. La naturaleza va a ser sabia y se va a ir por donde corresponde. Lo que se puede hacer y lo que hay que hacer es el organismo técnico, cualquier nombre puede tener, tiene que tener especialistas, que es lo que falló en esa oportunidad. Nosotros los meteorólogos estamos preocupados del agua que cae, no como si estuviera en el suelo ni los efectos que puede traer. Yo creo que falta una institución más robusta. Por ejemplo, yo tengo la experiencia al menos de cierta ONEMI y de una región de que funcionaba con un 70% casi con practicantes. Entonces yo creo que falta dotar de más recursos, de más personal, de más atribuciones también, que transversalmente converse también, hable, ¿cierto?, interactúe con estos instrumentos de planificación. Después de lamentar la pérdida de cientos de vidas, se dio a conocer un video que mostraba lo que ocurría en las oficinas del ONEMI. Que había habido un tsunami, que el sismo no hubiera sido muy grande, pero que hubo un tsunami donde la ola avanzó y habría arrasado o copado la mitad del pueblo. No hay información sobre daños ni víctimas aún por la oscuridad que existe en el sector y la gente está yendo hacia el cerro. Me preocupa lo que nosotros transmitamos a la población, ¿qué instrucción le damos? Porque si nosotros le damos la información de que no hay riesgo y pasa algo, sería una responsabilidad tremenda. Para el 2011, un año después de la catástrofe, se implementaron mejoras en la Oficina Nacional de Emergencia. Pero no solo hay terremotos. ¿Qué ocurre con los planos reguladores? ¿Cualquiera puede construir donde se le plazca? ¿Quién está encargado de los planes de mitigación? Para el incendio de Valparaíso del año pasado, las casas estaban en una zona de peligro. ¿Y quién hizo algo para evitar su construcción? En la elaboración de los planos reguladores hay distintos estudios. Uno de los estudios que se utiliza, ¿cierto?, son los estudios de riesgo, ¿ya? Ahora, en la teoría, pero no mucho en la práctica, esos estudios de riesgo deberían zonificar de tal forma de que eviten que cierto tipo de infraestructura, construcciones, etcétera, se localicen en estas áreas. En la práctica eso no pasa mucho. No solo los terrenos se ven afectados, no solo las viviendas, las comunicaciones son un problema ante emergencias, pero muchas veces no le damos la importancia que realmente tienen. Internet podría ser un medio para encontrar a desaparecidos, para saber que nuestros seres queridos están bien e incluso para alertar a la sociedad de alarmas preventivas. ¿Podría Internet o las comunicaciones en general ser consideradas entre las prioridades básicas? La luz. El agua, por supuesto. Pero para mí el agua es más necesaria y la comunicación. Yo creo que el agua es lo más importante en medio de catástrofe. Si sabemos que somos un país propenso a los terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, etc., ¿no deberíamos estar más informados y saber qué hacer en cada caso? ¿Nos falta educación ambiental?
Recuerda, hashtag Cultura Verdadera, catástrofes, @mentiras_la_red, tus preguntas y nuestro panel de expertos en breves instantes. Y tú, donde estés, nuestra tecnología está para ayudarte. Cosas increíbles pasan cada segundo de tu vida. Con la nueva aplicación Mi Movistar tendrás más tiempo para disfrutarlas. Ahora, por ejemplo, podrás recargar y pagar en línea, controlar tu consumo, consultar y descargar tu boleta desde cualquier lugar. ¡Ah, qué alivio! Sí, otra cosa. Movistar. Agradecemos a Movistar por estar todas las noches en Mentiras Verdaderas. Y respecto de la comunicación, mira, quedamos conectados con el bloque anterior. Permisito, aquí todos toman sus apuntes, whatsappean, tiran sus tuiteos. Te quiero preguntar, José Miguel, y tenemos una pizarra por si quieres tomar posición en el sector Z del estudio de Mentiras Verdaderas. Respecto de las comunicaciones, nos decías que cuando vivimos la catástrofe se corta el agua, la luz, el gas, pero hay algo fundamental y parece que no le tomamos el peso. Quedar incomunicados genera rumor, genera incertidumbre y genera finalmente caos. Si tuviéramos posibilidad de estar comunicados, tener WhatsApp, tener Twitter, poder sintonizarnos con lo que está pasando fuera de Chile, además, qué se está diciendo afuera respecto de lo que está pasando adentro, tal vez pensaríamos con la cabeza un poquito más fría, ¿no? Yo estoy convencido de eso y lo que te quería mostrar era que no es tan caro ni tan difícil hacerlo. A lo bombalea, esto es una inspiración. A hacer un mono. ¿Qué nos querías explicar, José Miguel? Mira, básicamente tú estás acostumbrado a que tú tienes aquí un celularcito, ¿no es cierto? Y cerca tuyo hay una antena. Y normalmente para nosotros, WhatsApp, ¿no es cierto?, los teléfonos, los datos, son básicamente una conexión inalámbrica con tu teléfono. Claro. Tu teléfono va a tener batería que va a durar algunas horas, ¿no es cierto? Incluso en la mitad de la emergencia se le corta la luz, tienes que tener un teléfono. La antena siempre tiene por construcción una pequeña batería que la mantiene activa durante ese rato. Por lo tanto, en el norte, incluso durante el aluvión, probablemente la mayor parte de la gente tenía su celular y tenía conexión a la antena, o sea, tú tenías señal, ¿no es cierto? Sin embargo, no estaban comunicados con nada. No eran capaces de usar WhatsApp, de salir a internet, ¿no? y eso es lo que te angustia. Me sorprendió que uno de los entrevistados mencionó el tema de la comunicación como uno de los servicios básicos. Como te decía, mi hipótesis es que nadie considera internet como una cosa clave y al final es lo que más necesitan durante la emergencia. Lo que ocurre es que esa torre está conectada, junto con todas las otras torres que existen, ¿no es cierto?, a una fibra óptica, que es la que finalmente recorre todo Chile. O sea, tenemos acá Chile de norte a sur y tenemos una troncal de fibra óptica que, de hecho, básicamente sigue por la ruta 5. Y todas las fibras ópticas de los distintos proveedores que hoy día compiten por darme internet pasan exactamente por el mismo lugar. Entonces llega un aluvión, se lleva un puente y se murió la conexión de fibra óptica del norte con el centro y toda esta zona quedó totalmente incomunicada y desconectada, incluso entre ellos, porque a pesar de que las antenas teóricamente están ahí mismo, el ruteo de internet y la salida hacia WhatsApp para que ellos puedan comunicar entre ellos se hace finalmente ya sea en Santiago o ya sea internacionalmente. ¿Cuál sería la solución, profesor, que la fibra pasara por distintos lugares? O sea, lo primero es entender que esa fibra óptica es esencial, es nuestra troncal, ¿no es cierto? Es como la espina dorsal de las comunicaciones de Chile y por lo tanto no puede pasar por un solo lugar y ser el punto único de falla. Cuando hubo los incendios en el sur se nos cortó también la fibra. Entonces, profesor, ¿me aguanta un segundo? Tenemos que ir a una pequeña pausa y regresamos. Ahí termino el dibujo. Alumnos en sus casas, preguntas con el hashtag Cultura Verdadera. Estamos ahí, ¿no? ¿Qué le falta al dibujo? Verdadera, catástrofes. Vamos y volvemos, no te vayas. Seguimos en Cultura Verdadera. Hoy discutimos sobre cómo las grandes catástrofes naturales han ido moldeando, o tal vez no, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia. La gente está comentando con el hashtag Cultura Verdadera Catástrofes, @mentiras_la_red, sus preguntas. Por supuesto, nuestro panel de expertos gustosos la van a responder en breves instantes. Estamos comentando algunos tuiteos acá, pero forajidos. Y también tenemos a nuestro profesor, don José Miguel Piquer, para discutir sobre la conectividad. Muchos creemos, o muchos ni siquiera hacemos el análisis de la relevancia hasta que llega la catástrofe y la catástrofe no necesita llamar a la mamá, a la novia, a los mejores amigos. Muchos llaman también a sus hijos para saber dónde están, cómo están, si les afectó de alguna forma, y es en ese minuto donde todo el sistema colapsa. O así nos tiene acostumbradas las últimas catástrofes, ¿no? Así es, y eso es importante decirlo porque en el fondo lo que es el teléfono mismo, el sistema telefónico tradicional, que era como el sistema antiguo, antes de internet, ¿no es cierto?, antes de WhatsApp, estaba hecho para ser así. O sea, tú no podías nunca construir una infraestructura telefónica
Para el 85 colapsaban las líneas fijas, ¿no es cierto? O sea, es lo mismo. Esa infraestructura nunca fue hecha para resistir catástrofe. Pero Internet, en el sentido de red de datos, ¿no es cierto? Lo que es el 3G, el 4G, ese tipo de tecnología, están hechas para aguantar. Tú no vas a poder llamar por teléfono a tu mamá, pero vas a poder mandarle un WhatsApp, ¿ok? Porque eso prácticamente no consume nada de recursos. Con una red muy disminuida y muy saturada, tú igual vas a poder mandar tu pequeño mensajito. Recapitulemos entonces, ¿por qué demonios quedamos incomunicados? Quedamos incomunicados, porque básicamente lo que nos ocurre en Chile es que al tener una sola vía por donde van todas las fibras ópticas, ¿no es cierto?, la probabilidad de falla es muy alta. Es el camino que siempre se corta, es el lugar donde ocurren todos los problemas, están en un mismo punto. Y una vez que tú pierdes esa conectividad, pierdes todo, porque, como te contaba, todas las fibras pasan finalmente por el mismo lugar. Uno tendría que diseñar, y para eso hay que dibujar el mapa, hay que estudiarlo, hay que trabajarlo con él. Podrías pasar una fibra paralela, ¿no es cierto? Ya sea por la costa, ya sea por el borde montañoso, ¿no es cierto? De modo de garantizar que, y además puedes hacer pequeños cierres, digamos, ¿no es cierto? Donde tú haces conexiones de ese estilo, de modo que si también se te corta alguna de los lados, siempre puedes volver a utilizar. Incluso en algunos casos puedes usar un pequeño loop local para bypassear, ¿no es cierto?, un pedazo que se cortó. O sea, es un proyecto caro en el sentido de que tender fibra es plata, digamos, ¿no es cierto? No es un proyecto barato, y es un proyecto que los privados, que son los que nos entregan estos servicios, nunca lo van a hacer, porque para ellos no tiene ninguna ventaja. Tú no te vas a poder vender un servicio más caro porque tenga redundancia y tolerancia a catástrofes, ¿no? Eso es un problema que al país le interesa, y de hecho gente como la Subtel en Chile están preocupados de estos temas y están tratando de empujar para que estas cosas vayan existiendo. Pero para que eso ocurra, tenemos que entender primero que esto es una necesidad básica y esencial durante la emergencia. Con la batería del celular, me dijeron que el celular mostraba mi edad y que ya los celulares no eran así. Un clásico ese. Pero es difícil dibujar un celular bueno, que se entienda. Así que se entiende que es un celular, un smartphone. Este tipo de dispositivos tienen una buena autonomía, la antena puede tener una buena autonomía, y mientras tenga fibra y tenga la interconectividad de fibra, yo voy a poder tener conectividad full. Supongamos que durará unas 24 horas sin que vuelva la energía. Ya eso es impresionante, lo que te ayuda a organizar, porque finalmente son las primeras 24 horas donde ocurren la mayoría de las muertes, la mayoría del caos, ¿no es cierto? Y es eso lo que tú quieres, que por lo menos darle a la gente la herramienta para autoorganizarse. José Miguel, recordemos que para el 27F, cómo suplieron todas estas posibilidades que muchas veces se pierden, la radio a pila. Volvieron la radio a pila en gloria y majestad. Bueno, el otro tema que es muy importante ver es que la tecnología evoluciona demasiado rápido. En esto es muy difícil seguir la pista. El 2010, WhatsApp no existía. Twitter era apenas en un inicio, había muy pocas personas que lo usaban, las redes sociales todavía. Entonces, para el 2010, el terremoto, Internet también se cayó. Tuvimos más o menos un 60% del Internet chileno que estuvo fuera casi por 24 horas. Nadie se dio cuenta, porque en esa época eso no era un tema, no era importante. La gente no usaba Internet para su vida cotidiana y su comunicación diaria. Ahí trataron de llamar por celular. ¿Te acuerdas que el escándalo fue más bien que no lograban llamar? Claro. Los gobiernos han venido tratando de generar una red de mensajes cortos, de alarma, de alerta temprana, ¿no es cierto?, para que de alguna forma va a llegar demasiado tarde. ¿Sí? La gente ya no usa, mucha gente ya no va a saber leer SMS porque ya dejaron de usarse. Entonces tú tienes que ir muy rápido, porque la tecnología, no solo la tecnología cambia mucho, sino que la sociedad. WhatsApp es impresionante, es algo así como 2 o 3 años y se transformó en el sistema de comunicación más importante del mundo. Claro, creamos nuevas necesidades. Y de golpe puede dejar de ser WhatsApp y es otra cosa. Entonces tú necesitas que esta idea se vaya proyectando en el tiempo, y tú finalmente es la infraestructura lo que tú dejas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la aplicación y cuál es lo que más se necesita en ese minuto? Va a ir cambiando. José Miguel, para ir redondeando y conceptualizando esto, mucha gente se lo pregunta en Twitter, nos llegan muchos tuiteos a esta hora de la noche: ¿por qué nos quedamos sin señal? En síntesis, ¿por qué nos quedamos sin señal? ¿Por qué el celular y la conexión a Internet falla? A ver, ahí hay dos razones, ¿no es cierto? O sea, una es quedarte sin señal, que es cuando el celular te dice no hay antena de recepción.
que eso normalmente ya sea porque la antena misma se dañó, se cayó, lo que sea, y por lo tanto tu cobertura disminuye. También es verdad que cuando se corta la energía eléctrica y empiezan a operar en batería, disminuyen el alcance. O sea, es posible que tú tengas que moverte a ciertos lugares, vas a tener un poquito menos señal que antes. Claro. Pero en general esa señal inalámbrica funciona. Y que esa parte está como resuelta, si tú quieres. Uno podría insistir en ponerle pilas más grandes, ¿no es cierto?, baterías UPS más serias, digamos, incluso un generadorcito a las antenas que están arriba de un cerro, que son más importantes. Pero en general esa infraestructura funciona. La que deja de funcionar, que en el fondo tú estás conectado a una torre, que está conectado a un sistema que ya no está conectado a nada, ¿no es cierto? O sea, tú te transformas en una isla donde los datos fluyen aquí entre esta isla, pero para que, por ejemplo, WhatsApp funcione, tus mensajes tienen que ir al servidor de WhatsApp y desde el servidor de WhatsApp volver a tu vecino. No basta con que nunca van directamente, ¿te fijas? Entonces, las comunicaciones en este escenario dejan el punto de vista del usuario es que nada le funciona. Oiga, profe, gracias. Puede tomar posición. Aquí estábamos. Volvemos a... Y es posible, alumno responsable. Yo quería preguntar, oye, ¿y no es posible concebir un sistema que no requiera antenas? ¿Que no requiera antenas? Claro, que no requiera antenas. Antenas. Claro. Hoy sería imposible, ¿no? A ver, existen sistemas que permiten comunicar estos dispositivos tipo smartphones unos con otros directamente, sin antenas centrales. Pero ahí el problema es más bien que el alcance es muy limitado. O sea, tú tienes que estar cerca, digamos, ¿no es cierto? Son como un walkie-talkie. Exacto, y menos incluso, porque los walkie-talkies son de largo alcance, están diseñados para llegar muy lejos. Pero para una comunidad, y tiene una batería mucho más grande. Digamos. Una provincia, ¿podría la autoridad de emergencia de esa provincia dar un aviso de evacuación zonal, como por ejemplo el centro de Valparaíso, evacuar en la zona de Diego Almagro, de Chañaral, mandar a evacuar el cerro? ¿Podrían hacer que la UNEMI mande una señal a todas las compañías de celulares de esa diciendo en los próximos 20 minutos evacúe a 100 metros de altura? Esa tecnología existe y de hecho el gobierno ha estado tratando de implementarla, ¿te acuerdas? Creo que para Iquique intentaron usarla, digamos. El problema es que se basa en la telefonía antigua y en los SMS, en los mensajes cortos. En los mensajes cortos tienen una funcionalidad así donde tú le puedes decir, mira, todo teléfono que esté conectado a esta antena, que reciba este mensaje. Es como un broadcast, pero a esa pura antena. Entonces tú puedes localizar. Es decir, la antena de Iloca, un mensaje masivo a todo celular que esté en este minuto tomando esa antena. ¿Te fijas? Eso es lo que necesitamos. Y eso efectivamente funciona. Allí, tecnológicamente, ese problema está resuelto, si tú quieres. Allí el problema es justamente nuestro clásico problema nacional, digamos, de, ¿quién es el que administra? Como pasó en Pucón con el tema de la alarma. O sea, ¿quién es el responsable de esa alarma? Esa alerta. ¿Quién toma esa responsabilidad? ¿Quién se encarga de que sigamos un protocolo? Porque normalmente existe un protocolo que nadie lo respeta, ¿no es cierto? Y finalmente alguien llega y aprieta el botón y después dice no, si era una prueba o no era una causa de desconfianza en la gente después. Y al final, yo por eso en general tengo esta idea de que en Chile los esquemas donde la autoridad informa cosas no funcionan. No funcionan. Porque aun cuando funcionan, la gente no le hace mucho caso, no tiene mucha confianza en que el medio oficial va a funcionar. Claro. Es mucho más importante que tu mamá te mande un mensaje diciendo, viejo, parece que viene un tsunami. Claro. Ese sitio lo tomas en serio y miras por la ventana y ves lo que está pasando. ¿Es una tendencia global o pasa solamente acá? Bueno, hay una especie de tendencia global de un poco de desconfianza hacia las instituciones, pero yo creo que en Chile somos campeones de eso, y antes de todas estas historias, porque está bien que hoy día hay hasta argumentos para eso, ¿no es cierto? Pero incluso antes de los argumentos, los chilenos tampoco tenemos mucha confianza en nuestro jefe, no le creemos mucho a la jerarquía, en general tendemos a ser muy planos, digamos, o sea, en la universidad nos pasa mucho, o sea, uno con el alumno, uno tiene que pasar varias clases demostrando que uno sabe algo, digamos, porque el tipo está en las primeras clases y le da lo mismo, los pergaminos, no miran nada, ellos lo que están probando si el profe de verdad sabe lo que está diciendo que sabe. Eso tiene una... ¿Quién lo dijo? Una fecha. O sea, claramente una vez digo, Chile era probablemente de los países donde había más confianza en las instituciones. Aun cuando el nivel de participación era muy bajo, por analfabetismo, educación, lo que se quiera, pero era un país con confianza en las instituciones enorme. Y de algún modo eso se perdió fundamentalmente cuando se destruyeron las instituciones. Entonces, cuando las instituciones pasaron a ser identificadas al poder político de un general,
Y todas las instituciones eran eso. Acuérdate tú que se le llamó Congreso. Se le llamó Congreso a 4 pelagatos haciendo leyes. 4 criminales haciendo leyes, eso le llamó el Congreso en la época de la dictadura. Entonces tú te das cuenta que eso generó, y esas cosas se van asentando, entonces eso generó una desconfianza en las instituciones muy grande. Yo me recuerdo que mis hijos, cuando eran muy chicos, veían un carabinero y les daba terror. Y los carabineros habían sido siempre en Chile aquel a que tú acudías hasta para partos o para cualquier otra cosa, o sea, era un instrumento de seguridad. Y lo que hizo precisamente la dictadura fue destruir eso. Y eso, restituir eso, toma mucho tiempo. ¿Pero no sienten que se ha recuperado? ¿O estoy siendo muy ingenuo? No, perdón, yo creo que algunas instituciones sí lo han recuperado. Si tú me pones ejemplo, los carabineros es evidente. Carabineros es evidente. Yo creo que una gran cosa, a diferencia de lo que decía hoy día el general Cordero, una gran cosa que haya salido del Ministerio de Defensa. Pero aquí hay una reflexión que yo quería hacer. Incluso las Fuerzas Armadas. La gente hoy, frente a una situación de catástrofe, agradece ver militares en la calle porque se evita el caos social. En la medida que las Fuerzas Armadas hicieron explícito, de algún modo, el nunca más, y de otro lado, que no se iban a volver a meter, la gente recobró confianza y evidentemente tiene mucha confianza en la capacidad técnica que tenga, por ejemplo, para resolver, sometidas al poder político, resolver catástrofes, etc. Yo quería decir una cosa respecto al tema del institucional. Uno de los problemas que Chile nunca ha podido resolver y nunca se ha querido resolver es la diferencia entre lo que es el Ministerio del Interior y el Ministerio político. Aguántame un segundo y para que podamos ¿Sería también la Secretaría General de Gobierno, ir macerando la respuesta. Ustedes en casa pongan más atención, porque Movistar y Motorola con su smartphone Moto X Nogal trae los mejores conciertos. Pon atención y anota. No te pierdas a Imagine Dragons este 12 de abril en vivo, exclusivo en Movistar Chile.tv. La visita de los legendarios Kiss el 14 de abril con un 20% de descuento con Club Movistar, y el regreso de los argentinos fabulosos Cadillacs el 14 y 15 de mayo con un 20% de descuento con Club Movistar. Descarga la aplicación Club Movistar e interactúa con la comunidad. Ya lo sabes, 3 fechas imperdibles para que las anotes en tu agenda. Manuel Antonio dejó una pregunta en tensión, yo quiero sumar otra. Yo quería terminar con lo que quería decir. Digamos, en los países con régimen parlamentario, el jefe político, no el jefe de Estado, sino el jefe político del gobierno, es el primer ministro. Y hay, por supuesto, ministro del Interior. O sea, tú no puedes tener en un mismo lugar el encargado, el jefe político, que aquí se llama jefe de gabinete, y el encargado de la seguridad ciudadana. Entonces, yo entiendo que en un Ministerio de Seguridad pudiera estar alojado una potente oficina de emergencia, pero en la medida que eso no sea, también el Ministerio Político. Digo, pensando esto en términos de una construcción institucional diferente. ¿Quién la toma? Que de ahí puede resultar un bienes nacionales 2 también. No. Un Ministerio de Seguridad Interior nunca va a ser bienes nacionales 2. Ojalá que no. Lo que pasa es que piensa usted, el rol de Alewi, a mí me pasan cosas bastante contradictorias con el rol de Alewi en la comunicación de las informaciones, especialmente porque está molesto, se le nota que está complicado. El otro día retaba a un periodista, le decía, bueno, para la próxima vez graba. No me parece que Alewi sea el indicado para llevar una situación con esa actitud. Porque el chileno, yo no soy sociólogo, soy profesor de formación inicial, y en el trabajo con los apoderados uno se da cuenta de algo muy curioso, muy rápido, que con los estudiantes pasa lo mismo, en pregrado, en posgrado, en la escuela o en el jardín infantil. Hay mucha sensibilidad en los momentos de crisis. Yo no sé realmente por qué la sensibilidad aumenta tanto que los chilenos tenemos el complejo de la mosca. Pasa una mosca volando y cambiamos de genio automáticamente. Entonces, no se puede hacer eso. Por eso que me parece que efectivamente hay que, lo que decía el profesor Garretón, hay que separar un Ministerio de Seguridad de un Ministerio Político. Un Ministerio Político es el que lleva a cabo la fuerza política, la decisión, la acción. Pero tiene que tener un brazo que sea... El tema de seguridad ciudadana. Más hoy día, claro. Y el tema, dentro de seguridad ciudadana hay que meter todos los temas
de emergencia. Sergio, todos los temas de catástrofe tienen que ver con un tema de seguridad ciudadana. Totalmente. Porque no es solo un problema de delincuencia. De acuerdo con don Manuel. Y de ahí la agencia. El que tome esa decisión debe ser alguien evidentemente técnico, porque hablando de Alewi, un par de declaraciones muy desafortunadas. Una donde dijo los helicópteros tendrán de forma enojada, no pueden volar de noche. Y todos sabemos que en la Fuerza Aérea tiene helicópteros que vuelan de noche, sino con ejercicio nocturno. En la Guardia Costera en Estados Unidos hace rescate en alta mar a miles de millas de noche en tormenta. No espera que haya buen tiempo para pasar. Entonces había capacidad de volar de noche y él dijo esa frase porque estaba mal asesorado. Y después, cuando desmintieron al jefe de la Fuerza Tarea de Bomberos, donde él dijo, de acuerdo con información, tengo 98 informes de ellos, 98 personas que no han informado que está desaparecida. Y nuevamente, por un tema político versus el técnico, dijeron, no, esa información no tienen que darla. Los bomberos tuvieron que quedar calladitos, siguieron haciendo la búsqueda y vamos actualmente en 120. Por lo tanto, nueva desafortunada intervención, desacreditando a la institución que tiene la mejor opinión pública que salió hoy día al estudio. Bombero, el tope de la creencia, de la credibilidad. La gente le cree y después Carabineros y va atrás y vean dónde están los políticos o dónde está la organización de emergencia. Vean lo que la gente percibe. Entonces, ese tipo de cosas, cuando choca el tema político con el técnico, pasa lo que sucede por no tener una institución como un ONEMI profesional con un servicio que sea independiente, que toma decisiones. Efectivamente, el jefe que toma las decisiones en una emergencia es un técnico, no un político. El político lo respalda porque confía en él. Así debiera ser la institución. Les hago una pregunta. ¿Estamos preparados para enfrentar una nueva catástrofe en este país? Mira, yo la hipótesis mía, como te decía, es que en el fondo los chilenos estamos siempre preparados. Las instituciones no nos acompañan, la estructura no nos acompaña, ¿no es cierto? O sea, los planes no nos acompañan, porque somos pésimos para planificar acciones, ¿no es cierto? Y seguir protocolos y qué sé yo. Porque incluso cuando tenemos protocolos, en el momento de la emergencia inventamos otros y hacemos otras cosas. ¿Tú te refieres al resiliente Yo creo que el chileno es resiliente. Pero no estamos, no estamos preparados. Nos paramos. Exacto. Pero no estamos preparados. De hecho, probablemente el mejor lado del chileno es frente a la emergencia. O sea, cuando el tipo está en el caos, en el minuto mismo, sale lo mejor de nosotros, ¿no? Yo lo comparaba un poco con los japoneses, que son como todo lo... el japonés es como el inverso de un chileno, ¿no? Exactamente, es como todo lo contrario que nosotros. Ellos lo que saben hacer son planes, saben seguir protocolos, definen todos los planes de todas las alternativas con todos los caminos posibles y los respetan, ¿ya? Pero cuando llega el momento en que el plan no funcionó, ¿okay? Y se encuentran frente a un escollo de, no sé, la puerta de emergencia de evacuación porque tiene que salir, no se puede abrir. Los tipos colapsan y se quedan ahí, no saben qué hacer, porque ellos lo que saben hacer es seguir reglas. Entonces, cuando se quedaron sin reglas, no saben improvisar. Bueno, una cosa, entonces, nuestra chispeza, y como diría Gary, es más que chispeza. Pero lo otro es el tema de los recursos. Nos preguntan mucho por Twitter, ¿por qué si somos un país de catástrofe, para ir tomando ya ciertas conclusiones, ¿por qué no se invierte más en prevención, en la ONEMI? Sí. No, yo creo que viene por dos lados. Uno, o sea, y de hecho yo pienso con esto la ONEMI que decías tú, o sea, si la transformamos en una agencia y le damos los recursos del caso, a mí me asusto una posición así. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no funcione, ¿cierto? Y entonces, para más encima vamos a ver malgastados recursos. ¿Y qué es lo que funcionaría? Mira, no va a funcionar. Hay una frase que dijo don Ricardo Toro, el director de ONEMI, el 2014, el 22 de diciembre dijo, con la nueva ley, con el cambio, podríamos exigir que no se construya en zonas de riesgo. Mira la frase que es potente. La pregunta es, ¿y la gente va a estar dispuesta a acatar lo que se prohíba, por ejemplo? Diga, usted, en su lugar donde usted nació, creció, crió a su hijo, usted tiene que salir porque esto es una zona de riesgo. Y lo que ¿La gente se va a ir? Sí, pero si la gente esa es una pregunta pero eso es súper importante porque además entra en tensión con lo que dijiste anteriormente, en el sentido siguiente. Yo creo que organismos como los de defensa, los que tienen que ver con el desarrollo, la CONAF, una oficina de emergencia, son organismos técnicos. Estoy absolutamente convencido que su dirección tiene que estar a cargo de la política y no de los técnicos. Un técnico, por definición, es un técnico, no es un político. Es decir, no hace los distintos enlaces con visiones de conjunto, con otro tipo de cálculo. Entonces, que el organismo sea eminentemente técnico, de acuerdo. Que las decisiones, que la gran decisión, digamos, el decir ya, vamos para allá, vamos para acá, es una decisión política, es una decisión política. Y esa, normalmente los técnicos, ni los expertos, no la manejan bien.
Pero aquí hay un tema de tiempo, que eso es muy valioso, porque si vemos el tiempo que se requirió para evacuar el cerro, los cerros Mariposa, Placeres, que se quemó, ¿cuánto tiempo hubo desde que el fuego llegó de la zona de la interfase hasta las casas, que murieron 16 personas? No fueron más de media hora. Por lo tanto, si en media hora no es capaz de alguien tomar decisión de decir hay que evacuar, si hay que llamar al Ministerio Interior y se demora más de media hora, pasó. Aquí, ¿cuánto se demoró en que el río Salado llegaba a un caudal hasta que el agua llegó a las casas? Pasaron 15, 20 minutos. Entonces la decisión debe ser muy rápida, y ahí es donde hay que buscar el justo equilibrio entre la persona que determine qué se debe hacer y la que lo autoriza sin caer en demagogia y sin caer en falsa alarma. Pero hay que buscar un equilibrio, y yo creo que eso se puede hacer. No, y además probablemente viendo algún tipo de problema que aquel técnico no logra ver bien. Es necesario sacar esto de inmediato, es necesario evacuar en 24 horas. Pero puede haber, desde el punto de vista de la necesidad, pero desde el punto de vista de lo que se puede hacer, de lo que eso significaría, pasa por otra evaluación. Correcto, pero por eso digo, aquí hay un sistema en que una cosa no elimina la otra. Los movimientos de personas siempre traen consecuencias, pero cuando hay riesgo vital, son decisiones de minutos. Y ese es el punto de inflexión. Nosotros conversábamos antes de iniciar el programa acerca de la planificación. Eso no lo hemos tocado con la debida profundidad que le corresponde, pero la planificación colisiona permanentemente con los intereses inmobiliarios, con los rasgos de habitabilidad, las características del habitar de las comunidades en Chile, y eso no tiene vuelta. No tiene vuelta, o sea, aunque nosotros hagamos... debiese tener la última palabra. Lo que pasa es que planificación... Y que diga, aquí no se puede construir, y no se puede. Pero si mira, la norma chilena... Y los políticos, el municipio... Hay una ley de suelo que te permite... La norma chilena... Entender y cómo mitigar el problema que se le genera a esa familia, digamos, porque uno no puede ser tan frío de decir, usted no puede vivir acá, bueno, ¿y dónde vive? Voy a tomar el ejemplo de Isla Negra de nuevo, volviendo al profesor Garretón. Isla Negra no tenía la prohibición de construcción del edificio de la inmobiliaria Santa Beatriz. No fue porque hubiese sido una zona de riesgo o inundación en caso de tsunami. Isla Negra, la comunidad de Isla Negra recurrió al Consejo de Monumentos Nacionales aumentando el polígono, el área de delimitación de la zona patrimonial de la Casa Pablo Neruda. Y con eso obtuvieron la detención de la construcción. No es un problema de planificación para la amenaza, es un problema de planificación con otros fines. Porque si yo coloco un recurso de no innovar, yo coloco una reclamación en el Tribunal Constitucional que está tan de moda el último tiempo, para evitar que se construya un edificio porque hay riesgo de tsunami, va a aparecer alguien que va a decir, bueno, ¿y cuánto es la posibilidad que tengamos un terremoto o un tsunami? O un terremoto tsunamigénico. ¿Cuándo va a ser el próximo? Como no lo sabemos, la decisión queda un poco en el aire. Sin embargo, la planificación tiene que ser responsable. Una planificación responsable siempre tiene un costo en la rentabilidad social y en la rentabilidad económica. Siempre lo va a tener, es inevitable. Pero salvavidas, crea conductas responsables de ciudadanía y crea responsabilidad ambiental. El problema es que ningún municipio va a querer asumir ese costo. No, por supuesto. Pues la rentabilidad social es muy baja. Por supuesto, ese alcalde pierde su reelección. El plano regulador donde cae. Fíjate, Ignacio, la definición del plano regulador dice que es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad. Eso es lo que está en la ley, el decreto 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, esa es la base para poder construir y planificar. Y dice que está en 4 áreas: habitabilidad, trabajo, equipamiento y esparcimiento. Son las 4 áreas que tiene que contemplar el plano regulador. Por lo tanto, cuando la parte de trabajo o habitabilidad pasa por sobre las otras, se pasa a llevar la higiene de seguridad que está en la letra de la ley. Pero y no se respeta. El problema es cuando tú tienes la legislación, tienes un plano regulador razonable, pero la gente hace otra cosa. Claro. Eso es súper difícil, porque en el fondo si el tipo se toma el terreno y construye ahí y lo hace, y una vez que ya ocurrió, ¿no es cierto? ¿Qué haces con ese problema? Porque finalmente, como decías tú, tampoco puede ser frío decir aquí no se puede construir, échenlos todos y pásenle la planadora. O sea, exacto, hay gente que y probablemente está ahí porque no tiene otro lugar mejor donde ir. Lo que hablábamos de Valparaíso. Pero hay algunas ¿Qué haces con esa situación? Claro, pero hay algunas estructuras que son vitales de cada comunidad, como por ejemplo los hospitales,
El hospital de Copiapó inundado, no se puede ocupar. El de General inundado, la posta de... Entonces, lugares que son claves actualmente son totalmente vulnerables. Y que es inaceptable. Porque se construyeron mal, porque no se pensó. Se construyeron mal. Fíjate, los albergues, cuando aquí tenemos tantas catástrofes, se busca un albergue. ¿Qué se usa para albergue? Un colegio, un gimnasio. ¿Y dónde está el albergue construido para albergue? Pero ¿quién va a invertir en construir un albergue que se va a ocupar cada 5 años? Pero un edificio que sea para albergue, no un colegio donde tú dejas de hacer clases, un gimnasio donde la gente está en una cancha que es absolutamente inhumano, que no son las condiciones para un albergue. Esa es improvisación que hay que mejorar. Para terminar, porque nos queda muy poquito tiempo, y mirando la pregunta dron de la noche, para dejar de mirarnos el ombligo y entender nuestro contexto, ¿somos uno de los países que enfrenta más catástrofes naturales en el mundo? ¿O la verdad somos uno más que tiene que enfrentar situaciones dramáticas de esta naturaleza y no estamos ahí en el top 5? Yo creo que claramente tenemos condiciones, digamos, que nos hacen un poquito más catastróficos que el promedio probablemente, pero la verdad es que... El nivel de desertificación estructural de un país africano es una catástrofe permanente. Y lo otro que ocurre, que es un fenómeno un poquito contradictorio con eso, digamos, de que en la medida que tú te desarrollas, se generan dos fenómenos. Uno, que tienes cada vez más territorio ocupado, por lo tanto la probabilidad que un desastre natural te afecte tus construcciones cada vez mayor. O sea, tú estás ahí en el desierto del Sahara, pueden tener aluviones en distintos lados y a nadie le importa, pues no hay nada. Claro. En el fondo, y Chile probablemente hace 60 años era algo parecido. Tú, en la medida que tú te asientas, que la población ha crecido y que además se ha tecnologizado, tiene mejores construcciones, qué sé yo, el daño causado es cada vez mayor. Y por otro lado tienes una situación bastante especial que tiene que ver también con esto que les decía de la comunicación en Internet, que en la medida que tú te acostumbras a ser más desarrollado, empiezas a depender de que la organización del sistema siga funcionando. Yo creo que la desesperación que uno empieza a sentir cuando ya no puedes pagar, cuando no puedes comprar, cuando no tienes los bienes básicos a los cuales antes se han por sentado en tu vida natural. Incluso acá en Santiago pasa que realmente no funciona el metro y la gente es un colapso total. Es como algo, se cayó el sistema. Es una cosa terrible. Claro, pero no es... Yo diría que, no sé... algunos años atrás, digamos, en Santiago, que algo no funcionara, todos sabíamos qué hacer y todos suponíamos que algo podía fallar y teníamos alternativas, por qué no íbamos caminando, a nadie le importaba. Hoy día el hecho que la gente suponga que la infraestructura va a funcionar, en realidad es más bien un buen síntoma, que tú como que das por sentado, y el problema sí es que cuando no funciona, para ti es mucho más grave, porque tú ya lo internalizaste. No hay plan B. No, porque tú ya no sabes qué hacer, o sea, estás en un universo que ya no conoces, ¿eh? Es como haber quedado un poquito desprotegido, porque te quedaste como sin civilización, si tú quieres, ¿eh? Un poquito lo que contabas tú de los saqueos, te vuelves en un mundo en el cual las reglas ya no son a las que tú estás acostumbrado, y eso da mucho pánico y hace hacer muchas tonteras a la gente, digamos, ¿eh? Y es ahí donde mi plan de las comunicaciones ayuda, porque es lo que te vuelve un poco a la civilización, digamos. Oye, quiero agradecerle enormemente no solo la visita, sino que sus puntos de vista, las respuestas que le fueron dando también a nuestro público, muy participativo esta noche con el hashtag Cultura Verdadera Catástrofes. Agradecemos la visita de Manuel Antonio Garretón, de José Miguel Piquer, de Voltaire Alvarado y de Sergio Albornoz. Esperamos haber contribuido, haber aportado en esta discusión país que estamos enfrentando hoy, con situaciones que son tan contradictorias, ¿no? El norte del país inundado, el sur en llamas, y paradojal. Muy paradojal. En fin, esta es una discusión que por supuesto no se zanja hoy día, pero nos parecía interesante detenernos un poquito en la contingencia y buscar reflexiones frente a este Chile, país de catástrofes naturales. Hace un proceso que a veces por la velocidad de los cambios se nos olvida un poco, que es sentarnos un rato a mirar qué es lo que hemos hecho y para dónde tenemos que ir. Yo creo que la reflexión es algo que debiéramos retomar un poco como sociedad. A cualquier escala, familia, amigos, una mesa en un canal de televisión. Una mesa en un canal de televisión, exacto. Oye, agradecemos la sintonía y, ojo, nuestros amigos de Pisco Sour, restaurante Pisco Sour, que nos alimentan, picotearon ahí, chiquillos, sí, yo los vi ahí cacheteando. Muy bueno, muy bien. Muy bueno. Con Pisco Sour, que tiene un delivery que no falla. Y hay un ultimátum, ¿no? Tenemos hoy información de que si usted va a restaurante Pisco Sour y menciona mentiras verdaderas, tiene un 15% de descuento. Se volvieron locos. Están tirando Pisco Sour, pero por la ventana. Así que agradecemos a nuestros amigos de Pisco Sour. Nos reencontramos mañana con Mentiras Verdaderas, 10:30 de la noche, siempre por las pantallas de la red. Gracias por estar con nosotros.
Y mira, ahí está. Agradecemos a Pisco Sour. ¿Qué dice ahí? Comida peruana internacional. Estoy medio piti, ¿eh? Mañana 22:30 horas tenemos también un panel, lo podemos adelantar, ¿no? Tenemos un nuevo panel de actualidad MB. Nos despedimos. Son ya las 00, la medianoche. Cuídense mucho. Y vienen nuestros amigos de Así Somos y nosotros mañana a las 22:30. Chao.